Ellos son los Revenants, los que podían regresar del más allá. Las cuevas donde encontraron la muerte fueron selladas con grandes rocas para que sus almas no abandonasen el lugar. Es el miedo al vampiro 1000 años antes de Drácula. Y son cuevas españolas, filmadas por primera vez en la televisión. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Pues sí, tenemos una auténtica exclusiva y queremos disfrutarla con todos ustedes, aunque el asunto es sobrecogedor. Mucho antes del gran mito del vampiro, había otro tipo de vampiros. Su terror se extiende a través de los siglos. Hemos encontrado sus huesos, los hemos filmado, hemos hecho una serie de investigaciones y les aseguro que se van a sorprender. Una cuestión histórica, una cuestión que se revela esta noche en nuestro programa. Pero hay mucho más. La actualidad ya saben que no espera a nadie. Y Santiago y Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Tienen todos los datos. No un Revenant, sino al contrario. Un hombre que va más allá, en sentido completamente opuesto. Un hombre, dicen, absolutamente biónico. Pues te presento a Frank. Lo han llamado así como homenaje a Frankenstein. Es lo que denominan el primer hombre biónico. En realidad es una especie de demostración creada por una empresa que se llama Shadow Robot y que está construido ¿cómo? Está construido con partes que existen actualmente para sustituir miembros y órganos humanos. Es decir, todo lo que forma a Frank existe en el mercado y prácticamente tiene de todo. Tiene brazos, piernas que se mueven y que se están utilizando en amputados. Tiene una laringe hecha por impresión 3D que también se está utilizando en seres humanos. El cráneo también ha sido hecho por impresión 3D. Tiene un corazón artificial que se está implantando y que haría vivir a una persona 4 años. La sangre que corre por sus venas, porque por sus venas corre sangre, también es artificial y transporta oxígeno de una forma completamente eficiente. De hecho, tiene el 60% de lo que constituye un ser humano. Solo le faltan 2 cosas esenciales que todavía la técnica no ha conseguido suplir. Un sistema digestivo y, por supuesto, un cerebro. Me estaba recordando esos conciertos míticos de los 70 de Kraftwerk, cuando ponían un autómata parecido, de aspecto parecido, y tocaban las composiciones y la gente estaba entre aterrorizada y alucinada. Es la misma sensación con el hombre biónico. Y si hablábamos de Revenants o revinientes, seguimos en esa senda, porque lo que viene a continuación es una idea también para preservar o regresar de la muerte. Exactamente. En la localidad de Matanzas, en Cuba, se ha vuelto a exhibir la momia de una mujer que tiene orígenes españoles. Ella era Josefa Petronila Ponce de León. Su padre era de Algeciras y emigró allí y ella ya se quedó allí viviendo, pero también murió en esa localidad. El caso de esta mujer es realmente insólito. Ella es enterrada en el cementerio de Matanzas y en el año 1965, cuando se están haciendo unas obras, descubren que su cuerpo está momificado, está preservado. Al parecer era una época, el siglo XIX, que en Cuba las familias pudientes, pues muchos de ellos hacían que preservaran a sus muertos. Es el caso de esta mujer. Lo que pasa es que después de tenerla durante unos días la vuelven a enterrar y en el año 1980 un perturbado mental que soñaba con esta mujer cada noche decide desenterrarla y lo que hace para que no se le vuelva a aparecer en sueños es martillearle la cabeza y destrozársela. Entonces el ayuntamiento lo que decide es, bueno, pues ponerla en un lugar seguro y dársela a Ercilio Bento, que es un antropólogo forense que decide mantenerla en su casa durante más de 25 años y poco a poco, en su tiempo libre, ir reconstruyéndola, pues no solamente la cara, sino también el cuero cabelludo que había perdido, hasta tal punto que ahora se puede ver tal y como se exhibe en esas imágenes, Iker, perfectamente con una momificación entre un poco hecha por algún médico en su época y también la preservación natural que le ha dado el propio cementerio. Además, le han rehecho la cara y como podemos ver es una momia que llama muchísimo la atención, no solamente por su historia, sino también por su estado. Parece que todo bailado. Con el asunto de los Revenants van a ver cómo en Europa del Este hoy el signo de que alguien es vampiro, quizá ocurría también así en la antigüedad, es que se aparecía en sueños, surgía en sueños. Y entonces, ¿qué había que hacer? Ir a la tumba, romperle los fémures y la cabeza. Eso se ha encontrado en las cuevas de Cantabria y se lo vamos a contar. Y eso pasa, como vemos, como un arquetipo, como un gran sueño de terror en toda la humanidad. Seguimos con hallazgos.
En este caso 2, Santi. En este caso, en Alaska, una tumba de 11.000 años. ¿Qué tiene de particular esta tumba? Pues que es de los primeros pobladores de América, los pobladores prehistóricos que entraron por el estrecho de Bering y que empezaron a poblar un continente que era absolutamente nuevo. Y la verdad es que las revelaciones de esta tumba son impresionantes. ¿Por qué? Contiene 3 bebés, uno de ellos incinerado y 2 enterrados allí, pero uno de ellos es un feto. Es el primer entierro prenatal del que se tiene historia y está diciendo muchísimo sobre las elaboradas creencias funerarias de aquellos antepasados nuestros. La tumba está decorada, está cubierta de un tinte ocre que tuvo que ser puesto allí adrede. Además hay puntas de flecha y puntas de lanza que forman un ajuar funerario, lo cual quiere decir que las creencias funerarias y en la vida ultraterrena de estos pobladores primigenios de América eran ya de por sí muy elaboradas, casi tan antiguas como la humanidad. Estamos hablando, como diría Ceram, del primer americano. Estamos hablando de la frontera de la prehistoria, 11.000 años. Son barbaridades. Me encanta escuchar, espero que ustedes también, las noticias que no se cuentan. Y esta noche también, aparte de un sinfín de contenidos con los que empezaremos ya mismo, tenemos una visita especial porque es una familia entera. No es sencillo. Es la hija, es el padre y es la madre. Ellos no sabían que ocurría algo en cierto hospital. Un hospital donde muchas personas veían a alguien. Pero este caso, siendo tenebroso, porque el encuentro con el más allá siempre es de impacto, tiene un final muy feliz. Un final que les va a gustar también. Continuamos con un hallazgo, pero este sí, no de un cuerpo, sino de una ciudad perdida. De una ciudad perdida, además, a pocos metros, a 6 metros de profundidad nada más, en el mar Egeo, frente a la pequeña isla de Delos, la isla donde, según la mitología griega, nació el dios Sol Apolo. Y allí se han encontrado los submarinos pues restos de una ciudad. Se han encontrado muros, un horno que parecía incrustado, también 16 vasijas de cerámica que se creen que se hicieron en ese horno. Al parecer había un comercio y lo que se ha hallado es una ciudad hasta ahora desconocida, porque se creía que en esa pequeña isla, al ser de un dios, no se habitaba. Y entonces ni siquiera las mujeres podían dar a luz allí, ni siquiera podían establecerse, simplemente había un comercio. Sí que se iba a trabajar, pero es una ciudad bastante peculiar, bastante antigua. La están comparando con Pompeya y Herculano. No saben por qué se dejó allí, por qué fue abandonada, y ahora pues los restos están siendo investigados por los arqueólogos acuáticos. Enigmas históricos, sellamos la primera crónica de actualidad con unos iconos absolutos. Siempre se ha hablado de que tienen, bueno, sus cuestiones absolutamente individualizadas. Sí, pero era motivo de gran controversia. Los guerreros de Xi'an, este ejército de casi 8.000 hombres hechos en terracota a tamaño real, con sus bagajes, con sus carros de guerra, con sus armas forjadas y absolutamente reales. No eran parte de la estatua, era un armamento absolutamente real y utilizable, pues está siendo estudiado desde hace años por un equipo multidisciplinar e internacional que, entre otras cosas, está llevando a cabo sofisticados análisis de imagen 3D computerizada. Pues bien, gracias a estos análisis han podido por fin confirmar algo que se sospechaba, pero que entre los expertos pues era dudoso. ¿Cómo se habían hecho? Se había hecho con unos moldes, se habían hecho de manera industrial, se hacían las cabezas por un lado y los cuerpos por otro y luego se ensamblaban. Pues bien, la respuesta es asombrosa. Casi 8.000 figuras son retratos individualizados, cada uno de un guerrero distinto, con sus rasgos faciales y sus elementos corporales propios. Es decir, probablemente cada una de esas 8.000 personas, cada uno de esos 8.000 hombres existió en la realidad. Imagínate el trabajo de los artistas que llevaron para la tumba de este primer emperador de China, que llevaron a la terracota, llevaron a la escultura 8.000 retratos en aquellos tiempos. Un trabajo de siglos, una paciencia que hoy es inconcebible, ¿verdad? Son las noticias del asombro, pero si quieren un salto mortal, si quieren imágenes de impacto, Mundo Insólito. Imágenes de impacto como las de este niño ruso. El pobre tuvo un accidente. Se apoyó en un poste de alta tensión, sufrió una descarga muy fuerte que casi le cuesta la vida, pero despertó y a la mañana siguiente, después de haber pasado ese trance tan tremendo, se dio cuenta que tenía pegadas unas monedas en su cuerpo. Pero no solo eso, cuando se acercaba en su casa a coger cualquier metal, inmediatamente actuaba su cuerpo como un imán. Ahora le llaman el niño imán de Rusia. Y ahí lo tienen, se pega cucharas, tenedores,
todo lo que sea de metal lo absorbe su cuerpo. Y nos vamos hasta Argentina, donde al parecer hay pánico porque se está apareciendo una niña. Una niña que fue asesinada allí junto a su familia a puñaladas. Dicen que es una niña pequeñita que va vestida con una camisita blanca y una faldita, que es rubia, que tiene el pelo muy brillante y que se te cruza por delante cuando vas por alguna de esas zonas, sobre todo las más boscosas. Bueno, pues investigando por la zona se encontraron esas 5 tumbas, las de los padres, los hermanos y esta niña chiquitita que no se sabe cómo eran sus rasgos, pero creen que es la niña que está apareciéndose y asustando a toda la comunidad. Y de allí nos vamos hasta Filipinas, donde 14 estudiantes de un mismo centro pues han tenido que sufrir o verse sometidos a un exorcismo. ¿Por qué? Porque uno de los pequeños aseguró que había visto un niño correteando, saliendo del baño. Hasta tal punto entró en pánico que los profesores, 2 de ellos, también entraron en pánico. Se dio como una especie de histeria colectiva, hasta tal punto que creen que ese centro de estudiantes está encantado, está poseído por fantasmas o por demonios. ¿Qué hicieron? Pues llevarle al curandero de la zona a esos 14 niños y a los 2 profesores y hacerles un exorcismo. Ahora lo que van a hacer, bendecir el colegio con agua bendita, por si hay algún fantasma por allí que no se vuelva a aparecer. Imagínense poder tener un aparato que midiese la emoción de ese lugar, de ese sitio supuestamente poseído o donde hay histeria colectiva, que hubiese una gráfica que indicase que algo sube, que algo va hacia lo positivo o que se deprime, que va hacia lo negativo. Recuerdan que hemos hecho algún experimento y le hemos hablado a ustedes en ocasión del proyecto Conciencia Global. El proyecto Conciencia Global empezó ahora hace unos 16 años. Es un tiempo suficiente. Han hecho, digamos, recuento. ¿Qué buscaba el proyecto de Conciencia Global? Con una serie de aparatos distribuidos por todo el mundo, en España concretamente un aparato medidor en Madrid y otro en Sevilla, veían cómo reaccionaba el qué. La energía humana, algún tipo de factor desconocido. Es difícil de explicar, pero enseguida se puede entender porque todo esto es muy visual. Es como si pusiesen máquinas de lanzamiento aleatorio de monedas, en el fondo ceros y unos, y que sigue una lógica. Pero hay momentos en que esa lógica se rompe. Y los investigadores decían, ¿por qué se rompe la lógica justo cuando está ocurriendo esto en el planeta Tierra? Se han hecho experimentos de todo tipo, pero este, por ser la Universidad de Princeton, una de las más prestigiosas del planeta, ha cobrado como gran fuerza. Santi, últimos datos sobre el proyecto Conciencia Global. Hay un sinfín de eventos que parece que accionan esa mente colectiva que reacciona además al unísono, que es lo sorprendente. Es bastante sorprendente y de hecho han identificado más de 450 eventos que han disparado, que han hecho variar estadísticamente esa sucesión de ceros y unos, esa moneda electrónica que se lanza constantemente y la verdad es que todos ellos eran o bien de importancia global o bien de extremada importancia local y solo excitaban los detectores que había en el país afectado. Para que todos lo entendamos, Santi, esas monedas cara, cruz, de repente empezaban cara o cruz, durante largas ristras, algo variaba, el azar, la casualidad normal. Y para los investigadores podía haber una relación con un hecho concreto. La mente colectiva, somos una conciencia global y es capaz de influir, por ejemplo, en estas máquinas, en estos recuentos. Ha habido varios sucesos muy concretos que demostraron que el proyecto Conciencia Global estaba midiendo algo que está ahí en nuestro planeta. Todos estos acontecimientos que vamos a contar a continuación tienen una cosa en común, que todos los recordamos a la perfección, todos sabemos dónde estábamos, qué estábamos haciendo, con quién estábamos cuando nos enteramos o cuando vivimos este suceso. Todos sabemos lo que estábamos haciendo cuando el mundo cambió de un día para otro. Pues bien, esa sensación que todos tenemos y que estos sucesos los vamos a identificar ahora, queda perfectamente reflejada en esas gráficas, hasta el punto de que es una posibilidad entre 1 billón que esto hubiese sucedido de forma absolutamente casual o aleatoria. Y comenzamos, yo creo que con el momento en el que sí, que cambió la historia de la humanidad. El 11S, los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Fue la primera vez que se llevaron la tremenda sorpresa de ir a ver lo que había en estos detectores y encontrarse que todos a nivel global estaban reaccionando de forma semejante. Y además no solamente eso, sino que una cosa que también se da en la mayoría de estos casos, no empezaron justo cuando impactó el primer avión
contra la torre del World Trade Center, sino unos minutos antes, como si de alguna manera esa conciencia global pudiese adelantarse, pudiese tener un presentimiento de lo que se le venía encima. El segundo es a nivel local, pero también excitó curiosamente todos los detectores mundiales, porque sí sucedió en España, pero desde luego el impacto fue mundial. Fue nuestro 11S, fueron los atentados del 11 de marzo de 2004. Quedaron sacudidos los dos detectores que había en España, pero hubo una respuesta porque lógicamente el mundo quedó conmocionado, igual que nosotros, contra la barbarie. No es una tragedia nuestra, fue una tragedia a nivel global. Como fue una tragedia a nivel global, el tsunami de Indonesia. El tsunami de Indonesia también de alguna forma se adelantó, la previsión se adelantó en este caso un par de horas. Es decir, estamos hablando de que casi se podía sentir como el pulso de la Tierra, cómo iba avanzando esa ola por el Océano Índico, dispuesta a tragarse a su paso cuanto se encontrase, pues algo lo estaba presintiendo. También, afortunadamente, ha habido algún tipo de acontecimientos más agradables. Por ejemplo, la elección del Papa Bergoglio. Todo el mundo estaba atento, estaba esperando ese Habemus Papam, esa fumata blanca. Pues también, no solamente los países católicos, sino también se sintió como una campanada, en este caso de optimismo a nivel mundial, en los detectores del proyecto Conciencia Global. Y te he contado que había sucesos locales. Hace muy poco tiempo en España tuvimos la desgraciada tragedia del tren Alvia en Santiago de Compostela. Pues esos dos detectores españoles, esos en concreto, porque lógicamente tampoco fue una noticia de repercusión global, esos en concreto sí que mostraron un comportamiento sincrónico, es decir, los dos a la vez, y completamente anómalo, porque notaron que algo estaba a punto de sacudir la conciencia de este país, la conciencia de este territorio. Y finalmente es curioso porque hay una cosa agradable que sucede con una periodicidad absoluta y que los detectores del proyecto Conciencia Global responden con la precisión de un reloj suizo. Y nunca mejor dicho hablar de relojes, porque es el año nuevo. Justo cuando se van dando las campanadas de Nochevieja, los detectores empiezan a captar de alguna forma el optimismo, la esperanza, los anhelos del próximo año, el dejar atrás los sinsabores del año anterior, lo que sabemos que es el espíritu de la Nochevieja, y empiezan a sincronizarse con esas campanadas o con esa entrada del año nuevo. Bueno, ahí está el repaso de Santiago Camacho, que nos ha explicado clarísimamente en qué territorio de juego nos encontramos. En el fondo son máquinas que miden el azar, pero los investigadores universitarios de Princeton lo tenían muy claro. Si ponemos 100 y pico aparatos y hay similitudes, es lo que está ocurriendo. Si los aparatos empiezan a deformar su lógica justo cuando ocurren noticias que son de portada mundial prácticamente, que no son tantas, caramba, algo está ocurriendo. En este ranking hemos visto los momentos en que la gráfica más se desvió de la lógica. Pero existe alguien en España, y esto es lo interesante a nivel científico, que con un proyecto Conciencia Global portátil ha empezado a experimentar en nuestro país. Un matadero, un prostíbulo, un convento, un tren, o mejor dicho, un avión con turbulencias, un entierro, diferentes situaciones. ¿Qué mide la emoción del lugar? ¿O qué mide la mente humana en conexión colectiva? Vamos a aprender algo con un nombre que ya queda para todos los amantes del misterio y de la ciencia: Ceileron. Ese hombre es el doctor Gaona. De forma individualizada a nivel de entusiasmo y conocimiento, y por supuesto colaborando con los expertos más importantes a nivel mundial y trayendo estos límites de la ciencia y del misterio a cuarto milenio, para que todos disfrutemos y nos quedemos asombrados. El material que trae el doctor Gaona esta noche es para que ustedes no se separen de la pantalla, porque seguramente muchos estén haciendo ya su apuesta. ¿Cómo se siente la emoción? ¿O qué pasa? ¿O qué ocurre? ¿O cómo cambia el azar en determinados sitios? Casi podemos hacer nuestra propia especulación. Pero la ciencia y los aparatos los tiene ahí el doctor. Como siempre, buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Iker. Ante todo, gracias por tu apoyo, como siempre. Encantado. Vamos a tener novedades, pero eso no lo adelanto, con el asunto del miedo, los miedos estudiados científicamente, por el doctor Gaona. Pero tú me contaste la historia y de verdad que hacía mucho tiempo que no se me ponía la carne de gallina.
Y era algo que tiene que ver con un lugar que es totalmente desconocido para el común de los mortales, excepto para los que trabajan ahí. El doctor Gaona, que es que me parece alucinante, se pone a investigar con el Celeron. Ahí tienen ese aparato que yo no sé si hay que añadir nada más, doctor, pero que en el fondo hace el proyecto Conciencia Global individualizado, ¿no? Efectivamente, es el mismo tipo de aparato que utilizamos en el proyecto de Conciencia Global, exactamente igual. Pero lo llevas a un sitio muy concreto porque tú intuyes que iba a pasar algo gordo, ¿no? Efectivamente, como realmente lo que estamos estudiando es la consciencia, y la consciencia, esa consciencia que muchas veces algunos prevemos que puede ser no tan local como inicialmente se suponía, pero entonces, claro, nos preguntamos algo. Decimos, bueno, vamos a ver, consciencia no solamente tenemos los humanos, consciencia de sí mismo también tienen muchos animales. Algunos primates superiores, por ejemplo, los gorilas, como curiosidad diré que en principio no son capaces de reconocerse, por ejemplo, en un principio, lo que no excluye que tengan un tipo de consciencia determinado como al que queremos aproximar. Pero, ¿dónde es aquel lugar donde en un momento dado los animales lo pasan evidentemente mal, fatal, y más aún, no solamente esto, sino que además pierden la vida? Pues un matadero. Es decir, una forma industrializada de sufrimiento y de muerte. Entonces, bajo esas premisas, unido evidentemente a esa consciencia que, por razones obvias, abandona el cerebro del animal en el momento en que es muerto, nos propusimos visitar uno de los mataderos más grandes de toda Europa. Y allí, en ese mismo lugar, justamente al inicio de la cadena de producción, en este caso el matadero de cerdos, cuando comienzan a avanzar los cerdos y penetran en una cámara que está llena de un gas, de CO2, donde los atontan. Pero antes de atontarlos, están percibiendo el olor de la muerte y están escuchando como un poco más allá mueren otros de sus colegas animales, por así decirlo, y gruñen, y empiezan a transmitir el sonido de unos a otros. Se produce realmente un paroxismo de lo que deben ser sus conciencias. Ahí se está midiendo el miedo, doctor. El miedo. El miedo de la especie. Pero el miedo a un extremo totalmente límite, ¿no? Entonces, encima de esa cámara de CO2, donde pasan aproximadamente 260 animales por hora, es decir, varios miles a lo largo del día, pusimos justamente el Celeron en la parte superior de esta cámara, en una abertura que tiene, protegido dentro de una caja de cartón para no afectar cualquier perturbación electromagnética que hubiese. Lo dejamos allí 15 días, con lo que evidentemente también medíamos las noches en que no había ningún tipo de muerte de animal, sacrificio. Lo dejamos allí 2 fines de semana correspondientes a esas 2 semanas, y los hallazgos realmente fueron muy, muy llamativos, espectaculares. Bueno, el doctor Gaona, cuando nos contaba al equipo previamente su experiencia en el matadero, vamos a ver, que aquí no queremos, no es nuestra misión, ¿no? El matadero existe porque la gente come carne, tiene que comer carne. No vamos a entrar en una cuestión luego es que además hay una hilatura, ¿no?, de gente que... No, si el misterio es otra cosa. Pero el doctor Gaona, la descripción que hace como un investigador a un sitio que no está abierto, digamos, no es visitado por el común de los mortales, es una descripción del terror visto desde fuera, tan impresionante, que luego parece que eso se refleja ahí. Se refleja ahí de una forma evidente y casi desde el principio, ¿no, doctor? La gráfica, evidentemente, mostraba que toda esa intensidad, toda esa emoción, toda esa penuria, todo eso lo que ustedes quieren, llevaba la gráfica, digamos, hacia abajo. Pero claro, ocurre algo que es asombroso, ¿no? Indagas un poco, igual no era solo el cerebro del animal, indagas un poco en el pensamiento y en la vida cotidiana de los que trabajan en el matadero. Y te llevas una sorpresa al ver lo que ellos también tienen dentro, efectivamente, ¿no? Sí. En esos tiempos muertos en los que emplazábamos el aparato, lo aislábamos de todos los efluvios que había ahí, salpicaduras de todo tipo de secreciones y tal, pues conversabas con los trabajadores. Y me llamó mucho la atención que no eran pocos los que habían sufrido pesadillas, alteraciones de comportamiento, problemas en el sueño, etc. Hasta el punto que casi todos, bueno, por pura ley laboral, salud laboral, con el ruido de las máquinas y tal, llevan auricular tapones en los oídos, ¿no? Pero realmente, si algo impresionaba en el matadero, no era tanto la sangre, quizás porque soy médico y estoy más acostumbrado, pero eran los chillidos brutales de los animales. Entonces, muchos expresaron que, aparte del sitio desagradable, alguno incluso había tenido que cambiar de tipo de matadero. Por ejemplo, uno de los trabajadores recordaba cómo le era imposible trabajar con corderos pequeños,
porque el chillido que tienen es muy similar al de los bebés. Por lo tanto, le provocaba una reacción emocional pues tremendamente profunda. En los momentos de la muerte, doctor, el Celeron recogía esa gráfica hacia abajo, pero entonces Sí. ocurre algo que entra ya dentro del puro misterio, que tú me contabas y que me ha dejado ya, no sé, patidifuso, y es que en momentos donde no tenía que ocurrir nada, en mitad de la madrugada pasaba algo. Observábamos unas curvas que eran directamente proporcionales con el número de cerdos que eran muertos esos días. Empezaban muy temprano, además, 7:30, 8 de la mañana. Estos cerdos iban siendo sacrificados y además quizá lo bueno que tiene desde el punto de vista científico el matadero es que todo está perfectamente regulado, los ordenadores cuentan los cerdos, a qué hora, cuando hay una parada técnica, sabemos en qué minuto se para y en qué minuto se comienza, con lo cual, desde el punto de vista científico, es muy interesante el agarrar estos datos y manipularlos. Entonces, observamos algo tremendamente impactante, que la verdad que estamos todavía buscando explicación, ¿no? De repente, algunas noches, tipo 3, 4 de la mañana, después de haber bajado la curva y haberse normalizado el output, la salida numérica aleatoria del Celeron, de repente había verdaderos brotes, verdaderas explosiones dentro de lo que era el aparato. Una de las posibilidades es que estos campos electromagnéticos en un momento determinado se saturen por estas pérdidas justamente en julios de las que hemos hablado anteriormente. Y como si fuese un condensador, cuando ya no puede más, de alguna manera, se descargue de una manera brusca. Y creo que esto abre unas perspectivas a la ciencia tremendas a la hora de poder estudiar qué es lo que sucede alrededor nuestro y qué es lo que también nos rebota cuando nosotros captamos parte de ese espacio electromagnético. En ese gran matadero de la muerte industrializada, hacia las 3 y 4 minutos de la madrugada, de muchas madrugadas, los aparatos registraban el mismo sufrimiento cuando ya no había objetivamente nada ahí que se había producido. Vamos a ir casi en titulares porque Sí. viendo lo que es el Celeron, ustedes van a comprender rápidamente, como lo cual el doctor Gaona, cuál ha sido el fruto de la investigación. El doctor ha sido muy arriesgado y ha dicho, vamos a probarlo. Él quiere jugar con las emociones humanas, de todo nivel y toda catadura. Un prostíbulo. Efectivamente, lo instalamos en un prostíbulo después de negociaciones, evidentemente, con las personas que trabajan ahí, incluidas las trabajadoras en cuestión, y observamos, en este caso, muy curioso, oscilaciones muy diversas, ¿no? En un momento dado eran positivas, en otros momentos eran positivas, teníamos momentos de control, porque una cuestión que quizá algunas personas desconocen es que en los prostíbulos muchas veces se lleva, igual que en el matadero, todo muy Es muy controlado. industrializado también, ¿no? Es decir, habitación número 1, de tal a tal hora, pasó tal cosa, en la número 2, tal, el dinero y todo ese tipo de cuestiones. Con lo cual, nuevamente, desde el punto de vista científico, el acceso a esos datos es muy valioso. Te sorprendió, sin embargo, que había muchas vaguadas, digamos, negativas, ¿no? Más de lo que tú esperabas. Exacto. Es algo que también queda por investigar. Es decir, ¿por qué en ciertas ocasiones, dentro de unas relaciones sexuales en una habitación, hay unas cuestiones que son muy positivas y en otras ocasiones muy negativas? Puede influir, sin lugar a dudas, actitudes, posicionamientos de esas consciencias, de esas dos personas que en un momento dado se encuentran en esa habitación, quizá una que experimenta un sufrimiento determinado que contrarresta a la otra, o que en ocasiones incluso, ¿por qué no?, se sumen ambas, tanto en lo positivo como en lo negativo. Pero creo que eso tiene todavía un estudio más profundo. La cuestión es que, una vez más, frente a los momentos de control, es decir, cuando no había nadie en esa estancia, no había cambios. Los cambios ocurrían. Y ahí lo interesante, cuando esas consciencias, esas personas, entraban en el lugar y comenzaba el jaleo. El Celeron, un dispositivo que en el fondo refleja la huella de un lugar, la emoción de un lugar. Contraste absoluto. El doctor Gaona se marchó con su Celeron a un convento. Sí, otro también pensamos una vez más. Dentro de lo que es la vida emocional, la vida espiritual, qué mejor que un convento. En este caso era un convento de religiosas de clausura, además. Costó muchísimo entrar en él, una vez más por razones obvias, ¿no? De hecho, cuando fuimos a instalar el Celeron, os podéis imaginar la escena con algunas religiosas detrás, delante, de alguna manera escoltándome, ¿no? Una delante con una campanita que iba avisando a las demás de que un hombre había entrado en el convento y que había que retirarse a las habitaciones, ¿no? Lo pusimos justamente en la capilla, con toda la aquiescencia de la priora, y lo dejamos allí también prácticamente un par de semanas. Una vez más,
en este caso las religiosas, tienen unos horarios muy estrictos de levantarse, de oración, el rosario, cantos, comida, etcétera, etcétera. Lo cual era muy interesante también. Y observamos nuevamente cómo había cambios. Sobre todo, además, cuando alguna de ellas llevaban un diario, les pedí llevar un diario con cuestiones que iban sucediendo, particularmente cuando alguna de ellas entraba en éxtasis, cuando caían. Alguna de ellas que ya además era muy conocida dentro del convento justamente por esos éxtasis religiosos en los cuales muchas veces se llega, nunca mejor dicho, casi a perder la conciencia, o mejor dicho, a cambiar de estado de conciencia. ¿Y qué medía el Cylon en esos momentos, doctor? Pues medía cuestiones positivas la mayor parte del tiempo. Es decir, se disparaba. ¿Te sorprendió? No me sorprendió porque la verdad formaba parte de la hipótesis. Lo que sí me sorprendió, que al igual que en el matadero, nuevamente de madrugada comenzaban alteraciones otra vez más. Es decir, esto era muy llamativo. Puntuales. Es decir, me estás dando la impresión de que en ciertos lugares positivos, como el convento, negativos, como puede ser el matadero, algo está pasa. Replicando. Efectivamente. Una sensación, una emoción. Quizá esté aquí un umbral para explicar tantos fenómenos que se viven en lugares. Lo que parece que es cuando se satura este espacio eléctrico, electromagnético que nos circunda, de madrugada u horas después, porque toca madrugada o todavía no tenemos experiencia de hacerlo durante la noche y ver si existe un rebote durante el día. Pero al parecer horas después existe esta descarga que altera una vez más la secuencia numérica. Y esto hay que dejar claro que no pasa por casualidad. Un mundo que tú conoces, clínica psiquiátrica. Bueno, nos planteamos por razones obvias también, ¿qué pasa en una clínica psiquiátrica donde muchas personas van impregnadas de un gran sufrimiento? Era muy fácil además porque una vez más conocíamos horarios y por la noche no se trabajaba en esta clínica en particular. Pues había negatividad. La mayor parte de las veces negatividad, más se notaba perfectamente desde el inicio de por la mañana hasta que se cerraba por la noche. Y esta vez es verdad que no hubo efectos rebotes. Tenemos que ver también quizá por qué no ocurrió. La negatividad era clarísima en este caso. Sí, la negatividad era clarísima. Esa gráfica que divide un poco el sector y siempre por debajo. Efectivamente. Y una vez más, los fines de semana en que no se trabajaba, el Cylon se comportaba de una manera normal. Con lo cual estamos aprendiendo de quizá la negatividad, lo que siempre hemos pensado, ojo de buen cubero, sin Cylon, dirán algunos, ¿no? Eso del vampirismo psíquico, los desilusionadores, la gente que te deja su carga, que todo eso que el refranero español ha aprendido es porque igual hay una verdad de fondo que no sabemos medir, y es que de verdad la negatividad se contagia. Está claro que algo ocurre, está claro que hay gráficas que nos indican que en un entorno algo pasa, el sufrimiento, la positividad, la negatividad, está claro que lo llevamos con nosotros, está claro que podemos compartirlo o podemos ser avariciosos de algunas cosas, pero la ciencia al final está demostrando que lo que ya intuíamos pasa, y cuando esas cosas siguen rebotando ahí, aunque no ocurra nada gráficamente, ¿no será el mismo fenómeno de la muerte violenta que se reproduce en una casa donde ocurren cosas raras? ¿No estaremos en el umbral de un conocimiento absolutamente maravilloso? Bueno, pues todo eso gracias al doctor Gaona, pionero donde los haya, a nivel científico y metiéndose a fondo en el misterio. Seguiremos investigando con Cylon y te emplazo para dentro de muy poquito, doctor, para que hablemos de otro gran tabú medido científicamente, el miedo. ¿Te apuntas? Así es. Y además hemos hecho unos hallazgos interesantísimos con personas que tenían premoniciones frente a las imágenes. Y ahora les digo porque es muy interesante. Gracias, doctor, como siempre. Buenas noches. Con toda la admiración, te lo digo. Nosotros seguimos en nuestro viaje y esto podría ser una historia perfectamente medible. Si llevamos el aparato del doctor Gaona, el Cylon, a cierto hospital en Extremadura, ¿qué saldría? Bueno, muchos dirán, saldrá negativo, ha habido mucho sufrimiento en el hospital, evidentemente, y encima es un hospital donde pasan cosas, pero quizá cambiemos también la historia. Quiero que conozcan a una buena amiga que ha intervenido ya varias veces en el programa, una gran cronista extremeña del misterio, porque nos trae elementos interesantes, algo que está pasando ahora mismo. Y después una familia entera les va a contar algo que no van a poder olvidar. Israel Espino, compañera, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por esta visita, porque la última vez que conectábamos contigo era la puerta de un hospital muy concreto. Efectivamente, el Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz. Un hospital donde desde hace mucho tiempo, muchísimo, ¿cuánto tiempo? Pues los casos de testigos más antiguos que tengo, aunque seguro que hay más, datan de hace 20 años. 20 años. Podríamos hacer, para entender la historia que viene a continuación, y que yo creo que es muy sorprendente y que les va a gustar, una especie de caso retrato robot tipo, de lo que se aparece en ese hospital. A ver, básicamente, aparte de una serie de apariciones o de sonidos, pero el caso tipo, que además
vaga o divaga entre los dos hospitales, el materno-infantil y el Perpetuo Socorro, es la aparición de una mujer de negro que se desliza, más que anda, normalmente no la ven andando como una persona normal, con el pelo muy negro, y aquellos que han logrado verla de cara afirman que la cara era muy pálida, muy pálida. Este personaje, esta señora, que incluso viste con un abrigo negro hasta los pies en pleno verano, en el agosto extremeño, esta señora hace caso omiso cuando se le llama, suele meterse en un recodo de los pasillos interminables de ese hospital y desaparece. Desaparece además de tal manera, es tan real, la gente lo ve tan real, que incluso han llegado a llamar a seguridad pensando que era una señora que se había colado para robar, y cuando ha llegado el señor de seguridad ha abierto los despachos y allí no había absolutamente nadie. Israel, ¿cuántos testigos has recogido su testimonio sobre lo que han visto, diferentes profesiones, diferentes, rangos dentro del hospital, contando prácticamente lo mismo? ¿Cuántos? ¿Puedes hacer un cálculo para que hagamos...? Diferentes épocas, pues a lo mejor con nombres y apellidos, sí que haya hablado con ellos, unos 8 personas, pero hay más, hay más. 8 personas que se han atrevido a decir, sí, yo soy he visto esto. En alguna ocasión yo escuché hablar a algún testigo más importante de algún caso que hemos contado en Cuarto Milenio, que fue ingresado en el hospital de Badajoz y que vio lo que le pareció una monja, pero que luego nadie lograba identificarla. Y ya hablamos, Israel, del año 76, cuando entre los médicos dicen otro le dicen que ya viene con la historia de que ha visto a una mujer. Pensaron en una alucinación. Es una alucinación, por tanto, muy compartida, porque tú has hablado con médicos, no solo visitantes que están en un trance, digamos, de la gravedad de un familiar o que están siendo sometidos a un tratamiento. Hablas también de médicos y personal médico que ha visto esta figura. Sí, y además curioso, porque si fuera un médico puedes pensar, bueno, ha hecho guardia o está cansado o... Bueno, es una visión del amanecer. No, iban de 2 en 2, o sea, han sido dos cirujanos, por ejemplo, que al entrar a las 8 de la mañana, al empezar el turno, estando completamente descansados, se encuentran a esta señora avanzando por el pasillo delante de ellos, perfectamente, tan perfectamente que en ningún momento, hasta que la ven desaparecer, dudan que sea una persona real. La mayoría de las personas que se han entrevistado, Israel, sentían miedo. ¿Les daba realmente impresión lo que veían o no? Sentían miedo luego, cuando esa persona desaparecía, cuando esa aparición se daban cuenta que se desvanecía, que ya no estaba ahí, y es cuando se daban cuenta que no era una persona normal. Ahí sí tenían miedo. Es decir, uno piensa que ve una persona normal y corriente. Uno no cree estoy viendo una aparición, un fantasma. Es solo cuando desaparece. Efectivamente, Iker. Efectivamente, ellos piensan, están convencidos que es una persona hasta que se dan cuenta que una persona no desaparece en un hueco, no desaparece en un ascensor vacío, no desaparece en un despacho en el que no hay nadie. Israel, una cosa muy importante. En alguno de los casos de tu larga labor como investigadora, porque yo creo que es increíble lo que en Badajoz, en Mérida, está haciendo nuestra compañera Israel, recuperando un sinfín de casos, y lo digo siempre, y lo bueno, y aportando otros nuevos, ¿no?, que es lo interesante. ¿Ha hablado esta mujer en alguna ocasión? ¿Ha dado algún mensaje? ¿Se le ha logrado escuchar la voz? En uno de ellos, pero yo creo que no es la misma aparición, porque como tú bien decías, estos dos hospitales que están unidos, esta señora de negro sí que se pasea de uno a otro. Sin embargo, en el materno-infantil sí he recogido el testimonio de, también hace ya más tiempo, hace 30 años, de una enfermera precisamente que fue a dar a luz. Y le entró una señora que ella, igual que Trejo, piensa que era una especie de monja. La verdad que ella estaba un poco mal, acababa de dar a luz, estaba todavía muy dolorida y vino a ofrecerle un calmante. Ella no lo aceptó, pero a los 10 minutos apareció otra compañera suya, enfermera, él le ofreció un calmante, ella le dijo que no, que ya había pasado la monja a dárselo, y su compañera le dijo, aquí no tenemos ninguna monja, aquí no hay ninguna monja. Y es la única vez que yo sepa que una aparición en este hospital habló. Me acabas de dejar de piedra, porque uno de los casos que te iba a comentar era esa mujer que daba un calmante. Y tú no te había comentado ese dato, ¿verdad? Le daba un calmante y creían que era una religiosa que luego no existía. Sí, nos acabamos de quedar un poco de piedra, son las cosas que pasan. ¿Alguien identifica a esta mujer? ¿Hay alguna historia, Israel, estás investigando, que pueda tener que ver con una mujer real, que quizá perdió la vida allí o qué? Por ahora no he encontrado a nadie todavía que me pueda hablar de algo luctuoso que pasó en concreto en ese hospital, porque además no es en una planta, no es en una habitación,
es en la tercera, la cuarta planta, por los sótanos, se pasea. Entonces no es un sitio concreto. No he conseguido encontrar a nadie, incluso he hablado con cirujanos que llevan allí mucho tiempo, que logren ponerle un nombre un historial a esta aparición, ¿no? Lo que sí, seguramente se lo pongan a partir de ahora, porque tengo entendido que lo tienen bastante mal en el hospital ahora para poner las guardias. Está la gente un poco asustada porque siguen saliendo casos. Bueno, pues yo quiero, Israel, que te unas a la mesa, porque tenemos la fortuna increíble de que una familia entera, al completo prácticamente, nos va a contar una experiencia donde se va un poco más allá. Va a ser sorprendente, ven conmigo. Yo quiero agradecer, pero de todo corazón, la presencia de esta familia, porque sé que no es nada sencillo, sé que para ellos es un trago, y sé que van a recibir además todo el cariño de muchas personas que han vivido cosas parecidas. Tan espectaculares, no lo sé, porque lo que viene a continuación es ir un poco más allá, como lo decía Israel, ¿no? Es un caso todavía incluso más cercano. María, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. No pases mal rato, mujer, que vas a contar una historia que sobre todo es hermosa y de la que se puede aprender. Es muy importante. La otra María, buenas noches. Buenas noches. Dime algo, ¿cómo empieza esta historia? ¿Por qué estáis aquí? Porque en el fondo hay una conexión que también tiene que ver con la familia, ¿no? Cuéntamelo, por favor. Pues fue mi hermana que estaba viendo Cuarto Milenio en la residencia con las compañeras y dio la casualidad de que hablaron ustedes de esto y me mandó rápidamente un WhatsApp diciendo textualmente: mira, la mujer que vio mamá. La mujer que vio mamá. Y es una historia que tiene que ver contigo, que pasa cuando tienes 4 años. ¿Te acuerdas de algo, verdad? Me acuerdo de cuando me quedé completamente fuera, de camino al hospital, y luego ya al despertar, que estaba allí la enfermera. Y tengo también recuerdos de ya cuando estaba ya mejor, que me dijeron que quién podía entrar a visitarme, que podía elegir un par de personas, y cómo entraban, y la verdad es que fue un poco... Porque fue una experiencia muy dura, una experiencia al límite. Ahora vamos a saberlo. Y claro, con 4 añitos, ¿uno recuerda lo que le pasa con 4 años? Pues no lo sé, pero cuando es una cosa tan fuerte, se queda ahí. Y no me extraña, porque esta historia además tiene muchos componentes. Le agradezco muchísimo a Gabino que esté con nosotros. Gabino, buenas noches. Buenas noches. Gracias por poner tu testimonio, porque tampoco es normal que de alguna forma todos hayáis participado, porque tú también llegas a ver el misterio que ocurre con esta historia. Pero me lo vas a contar ahora, ¿te parece? Israel, ¿te has dado cuenta? Aquella crónica, lo que es la televisión, ¿no? Aquella crónica que tú nos haces desde la noche enfrente del hospital, contando lo que va pasando, acaba una niña viéndolo, que lo transmite a su familia. Gabino, una cosa así, esto era un secreto de familia, un secreto que yo de verdad, te lo digo de palabra, creo que es bueno que se ha compartido, que habéis mantenido entre vosotros durante mucho tiempo, ¿no? Sí. Nunca lo habéis contado realmente. Nunca. ¿Por qué? Bueno, Porque es muy fuerte. era una cosa que ocurrió ahí y entonces pues nosotros, era una cosa nuestra. Y entonces pues, no sé, no lo compartimos porque pensáramos que era nuestro y es que no sabría darte explicación. Como padre de familia no tienes la menor duda de que lo que vamos a escuchar ahora ocurrió tal y como vais a contar. Bueno, María, pues, claro, ¿cómo imaginar? Yo espero que nadie pase por esto, ¿no? El momento en que una madre ve cómo su hija está en un trance terrible. ¿Qué le pasó a tu hija? ¿Qué le pasó? Pues nada, estuvo toda la noche mala y yo cuando se levantó ella le vi unas manchitas y no me gustó. Y digo, uy, a mí no me gusta. Y le dije a mi marido, digo, vámonos al médico que no me gusta. Y efectivamente nos mandaron al hospital rápido. Y llegando allí, la entraron en la UCI. Directamente. Directamente en la UCI. Conforme la vio, en cuanto la vio el médico, dice, esto hay que ir a la UCI porque sabían ya que era una sepsis. Entonces, bueno, pasaron un día o dos, exactamente no lo sé, y fue cuando vino esa señora. Pero tu hija entonces estaba ingresada en una situación que os sí, dicen porque que muy peligrosa. nos dijo el médico, dice, mira, nosotros ya le hemos puesto todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que la medicina puede poner. Ya el que está arriba
o se la lleva o la queda. Claro, ¿cómo Es te lo que quedas no- en ese momento, no? Entonces nos dijo, dice, si os llamamos antes de la hora de visita, porque claro, la UCI tiene unas horas de visita, el desenlace os los podéis imaginar. ¿Cuál era la enfermedad, María? ¿Cuál era la dolencia exactamente? ¿Qué tenía María? Sepsis meningocócica. Sepsis meningocócica. Y el diagnóstico era muy malo Hombre, es que una semana antes había muerto un chico. en el hospital. Claro, es que eso es muy grave. Y eso, me decía Gabino, hacía que en el hospital estuvieran especialmente concentrados en el caso, ¿no? Se les había ido un pobre niño, ¿no? Estaban muy sensibles, cuando entró mi hija, estaban todos, el hospital muy sensible en ese aspecto. Nosotros nos enteramos cuando ya pasaron varios días, que nos lo estuvo comentando un enfermero y nos estuvo comentando el desenlace del crío aquel. ¿Cómo un padre recibe esa noticia, esa conversación que nos dice tu esposa, ¿no? Cuando te dicen, bueno, depende ya no depende ni de la ciencia. Bueno, pues nosotros estábamos en estado de shock, la verdad, porque nosotros entramos allí a las 10 de la mañana o por ahí y las horas pasaban, las noticias, cuando no te decían nada te ponías mal, cuando te decían algo te ponías peor, llamamos a la familia y, en fin, la experiencia fue que yo me cuesta trabajo contarla. No, es que... Y han pasado 19 años, Han pero... pasado 19 años. Y me cuesta mucho trabajo contarlo, porque yo llevé a mi niña en los brazos. Y en un momento dado tú pierdes la esperanza incluso. O siempre hay algo. No, siempre hay alguien a quien agarrarse. Siempre, ¿no? Siempre. Siempre está el de arriba que te aferres a él. Dice, sálvala. Claro, y yo estoy pensando una cosa, María Gabino. Hay muchas personas que dicen, lo ha dicho muy bien él, ¿no? Y yo creo que ahora todos los padres y todas las madres de España se han reflejado un poco en vuestros ojos, ¿no? Cuando llegas a ese momento estás en shock, no eres ni tú, eres, no sé. Sí. Hay muchas personas que piensan, en ese estado de shock se ven alucinaciones, uno divaga y se imagina cosas, o es que en ese estado de shock, y cuando uno de verdad pide algo con toda su alma, y está en ese trance por el que ojalá nadie tenga que pasar, es cuando ocurre algo. Llámenlo milagro, llámenlo misterio, llámenlo lo que sea. Lo cierto y verdad es que en ese momento, y lo han descrito perfectamente, algo ocurre, María, y es que ves a alguien en ese hospital. No es que vea, es que se sentó a mi lado. Se sentó una señora a mi lado y me dio una estampa así como esta. Y me dijo, sé lo que te pasa, que no es normal porque en un hospital tú entras y no sabes qué. Dice, sé lo que te pasa. Dice, te voy a dar esta estampa. Dice, no se la deja a nadie, no la pierdas nunca ni la prestes, esta es tuya. Y a partir de ahora va a mejorar. Bueno, ¿Cómo era ya. esa mujer? ¿Qué te llamó la atención? Pues la tez blanca completamente y el pelo negro. Pero una blancura que no es natural, demasiado blanca. Hay muchas personas blancas, pero no era esa no es esa blancura. Una palidez extrema y un Sí. pelo muy negro. Muy negro, muy negro, muy Lo que negro. nos ha contado exactamente nuestra compañera Muy Israel, negro. ¿no? Y se sienta a tu lado y tú no la oyes Sí. ni llegar. Es decir, de repente está ya sentada. No, pero Bueno, tú estás también, imagino, está como estás, ¿no? que no sabes ni dónde estás. La Claro. verdad es que no sabes ni dónde estás Claro. en esos momentos. Y ¿Recuerdas su voz? Ahora mismo puedes escuchar su voz. ¿Recuerdas si tenía algo que te llamase la atención? una voz muy dulce. Una voz muy dulce. Eso sí. Y es una como voz si te muy leyese dulce. tu pensamiento, si supiese lo que está ocurriendo. Claro. ¿Te da eso? Porque no es normal que entres en un hospital y sepas qué le está pasando a esa persona. Y me dijo eso, dice, sé lo que pasa, sé lo que te pasa. Entonces fue cuando me la dio, la estampa, dice, no la pierdas nunca, no la prestes. Dice, porque esta estampa es tuya.
Y en aquel momento tú piensas, por supuesto, María, que es una mujer que por algún motivo se ha acercado, que te ha visto sufriendo, una mujer de carne y hueso, claro. Sí. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que te deja a ti ya impresionada? Aquella mujer se esfuma. Claro, entonces yo en esos momentos, cuando me la dio, la miré y ya cuando miré para el lado ya no estaba. Yo no sé si se fue corriendo, si se fue andando, si cómo se fue, porque claro, no, yo no la vi. Directamente Yo no la- pasó nada de Claro, tiempo, al momento ya no estaba allí. sentada a tu lado Sí. y ni estaba en el pasillo, ni lograste Yo ya no verla, la vi. nada. Yo ya no la vi. Para ti, digamos que fue un visto y no visto, que desapareció, como contaba Sí, Israel en muchos de los sí. casos, ¿no? Israel, es una cosa importante, porque lo has dicho perfectamente. La mayoría de los casos que yo he entrevistado, todo el mundo piensa que es una persona normal y corriente y solo entran en la extrañeza cuando, plas, en distancias imposibles ya no está. No, pero que está, además están convencidos, no hay absolutamente nada que les haga pensar que es una aparición o que no es real. Solamente cuando se enfrentan a lo irreal, cuando ven que esa persona ha desaparecido cuando no tenía que desaparecer, es cuando empiezan a ver detalles, quizás una tez demasiado blanca, quizás unos pasos que no se flexionan, quizás, pero es solamente a posteriori. Nunca piensan en un primer momento que es algo irreal. María, ¿tú recuerdas algo de la vestimenta? ¿Recuerdas algo de cómo iba vestida? ¿Te llamó algo la atención? De negro sí iba vestida. ¿De negro? Sí, iba vestida de negro. ¿Qué haces tú después, cuando ella ha desaparecido? Pues nada, luego al poco tiempo, ya no sé decir el tiempo, porque claro, en esos momentos no sabes si ha sido un cuarto No, de hora, no. si ha sido media hora, si ha sido una hora, nos llamaron. No me cuentes más para saber qué ocurre, porque lo interesante de este testimonio es que Gabino está viendo la escena desde otra perspectiva, sí. si no me equivoco. Tú estás en otro punto del hospital y ¿qué es lo que ves? Pues yo estaba paseando por la sala de espera y yo vi que una persona se le acercó, pero vamos, como yo a mí no me extrañó nada, ni vi nada raro en ella, ni nada. Entonces, bueno, luego ya... Sí que identifica los rasgos que ha dicho tu mujer, ¿no? De pelo muy negro, cara muy pálida. Sí, pero la verdad que, claro, yo no hablé con ella. Yo Claro. estaba paseando, veo que se sienta con ella, pero bueno, no presté más atención. Lo que sí ya me llamó la atención cuando me dijo ella, me ha pasado esto y nos ha dicho que el problema se va a solucionar. Tú no llegas a ver cómo desaparece esa mujer. Yo es que Está no la y vi no está. desaparecer Está y y no la está. sala de espera no era tan grande. ¿No la viste Pero- salir ni abandonar el No, sitio no, por no, ningún no. sitio? Yo nada más que la vi que se sentó con ella y yo estaba paseando, claro, estaba nervioso y no la vi, ni me dijo adiós, ni hola, ni nada. No pasó por el pasillo por el que tú Yo accedías por lo a la menos, sala. yo no la vi. Entonces nos encontramos en un lugar relativamente controlado, como los casos Sí, que decía sí. Israel, donde una mujer entra, parece que conoce o reconoce lo que está ocurriendo, da un mensaje, que esto no es habitual, como de calma, da ese documento que ellos conservan, esa estampita, y ¿dónde está? Nadie sabe. No hay tiempo casi material, levanta la mirada y ya no está. Un caso clásico de apariciones. No es tan clásico escuchar una aparición que diga eso. ¿Y qué ocurre después, María? ¿Qué pasa en ese momento cuando os llaman? Pues nada, nos llamaron y claro, nosotros íbamos pues esperando un desenlace fatal, como nos habían anunciado ya. Y cuando entramos a hablar con el médico, nos dice, os voy a dar la enhorabuena. ¿Cómo? Que os voy a dar la enhorabuena. No sabemos cómo, ha dado una vuelta, que no es que esté grave, es que está fuera de peligro. Repentinamente. Es que está fuera de peligro. No se lo explicaban los doctores. ¿Qué te pasa por la cabeza en ese momento? No sabes, es que son momentos. ¿Tú de inmediato piensas en esa mujer? Cuando te dicen eso de tu hija, Sí. esa salvación milagrosa, ¿piensas en la mujer que se te ha acercado? Es que no sabes ni en qué piensas, es que no sabes ni en qué piensas. Para la familia es como un milagro. Hombre, la verdad es que nadie lo sabe, nada más que lo sabemos nosotros. No lo saben mis suegros, no lo saben mis padres, no lo sabe nadie, nada más que lo sabemos nosotros. Ahora es cuando se van a enterar. Gabino, cuando llega esa curación con los médicos tan sorprendidos, ¿qué recuerdas de ese momento?
Cuando llegó, cuando nos dijeron que mi niña ya estaba bien, pues una satisfacción enorme, porque llevaba unas horas muy mal, una experiencia que yo creo que si no la pasara a ningún padre, ninguna madre, sería estupendo. Y entonces cuando te dicen eso, pues como si tienes una losa y te la quitan. A esa mujer solo las relaciones con la historia, cuando hablas con tu mujer, me imagino, y empezáis los dos a hilar el puzzle, ¿no? Sí. ¿Y qué piensas ahora, Gabino? Bueno, pues la verdad, nosotros cuando ya empezamos a hilar, sí, nosotros hemos ido a ver el Cristo, a Serradilla, porque pensamos que había hecho algo por nosotros. Y entonces hemos estado allí y entonces, bueno, lo que te comenté, me cuesta trabajo porque no me te preocupes, emociono. tienes el agua ahí, tranquilo. No, pero es de la emoción, me cuesta trabajo porque soy muy emocional. Entonces, pues lo hemos quedado para nosotros y, bueno, si fue un milagro, pues lo fue y si no lo es, no lo sé. ¿Y Pero quién mi podría niña ser esa está hoy. mujer, Gabino? Lo has pensado mucho, imagino. No lo sé. ¿Crees que tiene que ver con los casos que estamos contando? Yo es que no veo normal que alguien se te arrime, como bien dice mi mujer, y sobre todo te diga que sé tu problema, porque nosotros allí mismo, algunas personas se nos arrimó, te preguntaban, te daban ánimo, pero bueno, era otra cosa, ¿no? Era una conversación distinta. Nadie te dice, sé lo que te pasa y se te va a solucionar el problema. Eso ya no te lo puede decir nadie, ¿no? En este Pero caso sí te hablamos daban más que de ánimo. una aparición, desde luego de un mensajero casi un poco angelical, ¿no? Alguien que vino Efectivamente. convencido de que iba a interceder y que iba a solucionarse. ¿Volvisteis a ver a esa mujer en alguna ocasión? Nadie os pudo dar fe de ella. Imagino que te hubiera gustado, ¿no? Volver a saber de esta mujer, ¿no? ¿Quién Pero era? no. Nadie pudo daros la pista sobre quién era. María, ¿y tú qué recuerdas de la siguiente escena? Cuando vuelves a la vida, porque te habían dado prácticamente como desahuciada, tú vuelves, regresas, tienes también imágenes fijas de esa historia. Recuerdo haberme despertado y estar una enfermedad a mi lado, muy tapada, porque claro, era muy contagioso lo mío, y estar atada. Y luego pedí explicaciones porque estaba atada y me dijeron que es que me caía de la cama, me dijo la enfermera. ¿Te caías de la cama? Me caí de la cama, luego me enteré que era porque me daban convulsiones porque estaba gravísima. Y haber tenido además una red así puesta alrededor y todo, o sea... Y lo recuerdas, ¿eh? Y ahora cuando te cuentan tus padres, ¿cómo es el momento en que tus padres te revelan algo que no encaja muy bien, ¿no? Porque puede haber curaciones, puede haber... Los médicos saben que, por fortuna, ¿no? Cuando todo está perdido y en ese estado puede haber, ¿no? Es raro lo que nos decía tu madre, ¿no? Que no es que haya una mejoría, sino que los médicos te dicen enhorabuena porque ha pasado toda la... repentinamente, justo con la escena que tu padre está viviendo. Cuando a ti te cuentan tus padres, cuando compartís este secreto, ¿tú cómo lo interpretas? Un milagro. Totalmente. No tiene otra explicación. Porque es que debería de haber muerto, haber quedado mal, podía haber quedado retrasada, sorda. De hecho, me hicieron muchas pruebas de sordera y demás y todo dio perfecto siempre. Nada, ni una secuela. Nada. Los médicos con el tiempo, María, se lo han explicado, se han argumentado algo. Oye, es que los milagros, según la ciencia, no existen. También hay que decirlo, ¿no? Entonces, Pues para ¿qué mí dicen sí, los médicos? para Claro. mí sí existen. Por eso. Si no, no estaría yo aquí. Si para mí no existieran, yo no estaría aquí. ¿Y los médicos te han dado algún tipo de explicación? Es que tampoco la he pedido. Yo no ni he pedido explicaciones. Es que no, es que eso es como una cosa que te pasa y te pasa. Cuando Y lo fuisteis dejas a ahí. ver ese Cristo, ¿qué pasó? ¿Qué sentisteis? ¿Creéis que tenía algo que ver esa figura en concreto con la curación? Hombre, claro. ¿Podría ser esa mujer que se aparece, en tu opinión, en el hospital? Yo creo que sí. En tu foro interno, que al final las madres, ese radar especial, ¿no? ¿Tú crees que es esa mujer de la que habla Israel? Yo creo que sí. ¿Cómo te quedas, Israel? Sorprendida, pero bueno, estas cosas... El convencimiento de una historia tan emocionante y ella, que repito, yo lo agradezco, y mucha gente también, porque ahora mismo vamos a poner las vías de contacto, porque mucha gente, estoy seguro, viene en ese hospital, quizá en otros, pero seguramente van a llegarnos más casos. Si no hay gente valiente como vosotros que se atreve a decir,
aquí está mi testimonio, eso se para. Si esa hermana no llega a decir esto, esto no ocurre. Pero me parece muy emocionante, ¿no? Porque cada uno puede tener su opinión, pero María, la madre que ha vivido esto, que ha vivido el sufrimiento de su hija, concluye diciendo, yo creo que era esa misma mujer. Es que yo creo que además a raíz de ahí, a raíz de tener más testimonios y más detalles, quizás sí se pueda unir un poco ese puzzle del que estábamos hablando antes y quizás poder saber, tirando del hilo, quién fue esta mujer. Alguien que pasó algo con ella, alguien que... Es que hay muchos hospitales en España, lo hemos contado, secciones de maternidad también, donde se cuenta que a veces alguien vela, ¿no? Muchos pueden pensar que injusto, porque ha habido personas, estoy seguro, que han visto cómo sus niños y seres queridos se han marchado, ¿no? Y dicen, oye, ¿por qué no veló por mí? Nunca lo sabremos, ni sabemos cómo se explica esto, pero ha ocurrido. Ahora la hermana pequeña es la que conecta todo esto diciéndonos, la mujer para tu hermana pequeña también, por lo tanto, en cuanto escuché a Israel hablar de una aparición que curiosamente daba un poco de miedo, lo que contaba Israel daba un poco de miedo, eran médicos, eran tal, y impresionaba. Y sin embargo tu hermana no tiene duda tampoco, como tu madre, de que esa es la mujer. Sí, totalmente. Esa es la mujer. David, esa estampa existe. Sí. La habéis guardado, imagino, como Sí. el mayor tesoro familiar, ¿no? Sí. Esa estampa, y además cuando hacemos viajes nos acompaña, en fin, que la tenemos atesorada. No la prestamos, ni la dejamos, ni la hemos traído, ni Habéis seguido la indicación de la extraña mujer. Sí, sin duda ninguna. Pálida, con el pelo muy oscuro. Este es un caso, si es que es un caso de este tipo de visiones, donde escuchamos incluso una voz, Israel, que sería un condimento, digamos, diferente, que nunca habíamos percibido. Pero ahora se abre la investigación. Queremos saberlo todo. Vamos a ver, Israel, si llegamos al fondo de esta cuestión. Qué bonito sería, a raíz de un paso más en la tele, saber algo de esa mujer. Porque si esa mujer, sea una aparición o no sea una aparición, intervino, como ellos están convencidos, para salvar a su hija, qué bonito sería conocer su historia, ¿no? Sería de novela, pero sería muy bonito, sería muy bonito. Yo quiero agradeceros a los tres, ya sabéis cómo, por el esfuerzo, porque siempre uno dice, oye, qué rubor me da contar esta historia. Nadie puede criticar esta historia, porque padres y mujeres, ¿cómo van a criticar esta historia? Si lo habéis contado con todo el corazón y con todo el alma y poniendo vuestra verdad. Yo creo que seguro todo esto que hemos contado tiene que ver y os prometemos que investigaremos y si descubrimos algo, seréis los primeros en saberlo. Muchísimas gracias por esta visita. Muchísimas gracias. Gracias, Camilo, por supuesto. Israel, gracias. De verdad que nos quedamos un poco, ¿no? Con la emoción que nos han hecho vivir aquí estos miembros de esta familia maravillosa que ha estado con nosotros. La descripción tremenda también de María con 4 años, ¿eh? Como hablábamos la semana pasada, recuerdan, del cerebro del niño, del prodigioso cerebro del niño. El cerebro del niño, claro, que registra historias. Despertarse en esa circunstancia, eso no se olvida. Esa mujer estará por ahí. Esa mujer ha ayudado a más gente. Esa mujer no solo ha dado miedo por la apariencia, ¿no? Sino ha hecho más milagros. Si usted sabe algo, por favor, póngase en contacto con nosotros. Os lo agradezco muchísimo, ¿eh? Gracias por el esfuerzo. A los tres. Seguiremos investigando, Israel. Vámonos a otra historia, pero muy distinta. Y la trae nuestro compañero Diego Marañón. No es habitual tener historias con final feliz con estos temas, así que yo me alegro muchísimo de haber contado esta experiencia. Vamos con otra que acabó de forma radicalmente distinta. Uno de los viajes más importantes de la historia de la humanidad, de los más reportados, fotografiados, filmados, pero lleno de misterios todavía. Desde un búnker sumergido, dicen algunos. Algunos hablan incluso de que el búnker de Diego Marañón está dentro de las entrañas de un viejo barco. Quizá un día contemos el misterio, pero él nos va a hablar de ese otro barco que decían era efectivamente insumergible. Don Diego Marañón, buenas noches, amigo. Hola Iker, buenas noches. Bueno, es un mito y los mitos, como tú has dicho, casi no necesitan ni presentación. Pero la web que traemos esta noche a la sección, yo creo que sí, y así que vamos a ello enseguida. Se llama Titanic 3D, la experiencia, y es un proyecto que lo que intenta es reconstruir este gigante del mar en 3D, en 3 dimensiones. ¿Cómo? Pues intentando que la gente a través de sus ordenadores puedan hacerse una idea del verdadero y colosal tamaño de este gigante. Te preguntarás quién está detrás de esta maravilla visual. Bueno, no es ni Google ni ninguna otra gran empresa especializada en proyectos similares, ni mucho menos. Todo
y cuando digo todo, es obra de una sola persona, un entusiasta de estos que nos gustan. Qué bueno. Se llama Yannick Alain Larochelle y es un diseñador gráfico francés, entusiasta del Titanic, que ha dedicado 5 años completos de su vida a perfeccionar sus conocimientos en Blender para poder construir una versión lo más fidedigna posible del mítico barco. Y te aseguro que lo está logrando. Nada más acceder a la web del proyecto, nos situamos en el puente de mando del Titanic. Estamos frente al timón de madera, una pieza sobre la que todavía hoy existen opiniones encontradas. Hay quien dice que no era lo bastante potente para que el buque de la White Star tuviera la capacidad de girar en perfectas condiciones, pero bueno, sea como sea, podemos pasearnos en 360 grados por esta zona del barco. Muy cerca, casi pared con pared, está otro de los lugares Iker más impresionantes que nos ofrece esta página, sobre todo por lo que representa en la mítica de esta historia. Ahí la tienes, se trata de la sala de navegación. Es muy pequeña, pero ahí están desplegados, esperándonos, los planos del buque. La parte que está disponible por ahora es la proa del barco. Si accedemos al plano azul que se despliega en la zona superior derecha de la pantalla, vamos a poder movernos con total libertad por muchas de las estancias del Titanic. Ahí tienes, por ejemplo, la cubierta recreada al detalle y acompañada de sonidos que ayudan a mejorar la experiencia del usuario. También podemos entrar en las zonas del barco reservadas para los pasajeros de primera clase, las lujosas terrazas cubiertas, la piscina. Pero incluso tenemos la oportunidad de curiosear por zonas mucho más escondidas, los camarotes Iker, desde luego bastante diferentes unos de otros dependiendo de lo que los pasajeros estaban dispuestos a pagar. Ahí reposan todavía, y lo estás viendo, diarios entreabiertos y algunas maletas conteniendo quién sabe qué secretos. Por supuesto, no falta la recreación de la fantástica entrada al salón de primera clase con esa suntuosa escalera que tantas veces hemos visto en antiguas fotografías y en películas súper taquilleras. Todo, absolutamente todo, como estás viendo, está reconstruido magistralmente, con un cuidado en la iluminación, por ejemplo, que desde luego contribuye a reforzar esa impresión, ¿no? Y lo mejor, como siempre, es que sean nuestros espectadores, creo yo, los que accedan a este proyecto desde su casa y se conviertan por unos minutos en pasajeros del que fue considerado el mayor barco del mundo en su momento, hasta que hace poco más de un siglo, pues la tragedia se lo llevó al fondo del océano, a 600 kilómetros al sur de Terranova. ¿A qué te ha gustado? Maravilloso viaje, Diego, con un guía de lujo. Es que te veíamos, ¿no? Prácticamente, iba a decir como espectro del Titanic, no, como persona, Cicerone, enseñándonos un trabajo, repetimos, de un entusiasta, con la muestra de que la red también tiene esa oportunidad para los emprendedores de corazón que se vuelcan con una misión. Lo pensaba Diego, el Titanic se hundió en 1912, pero pocos barcos tan vivos, tan recordados, tan presentes todavía hoy. Muchísimas gracias, compañero, hasta la próxima. Un placer, Iker, hasta la semana que viene. Alucinante lo que nos trae Diego, siempre vagando de las cosas mucho más ortodoxas, más de investigación, más para utilidad nuestra, en busca de secretos o misterios, pero otras son lugares y en ocasiones son mitos, ¿no? Mitad mitos, mitad material, como el Titanic. Aquí también hay mito y hay material. Hay mito vampírico mucho antes de los vampiros. Esto de verdad, es que esto no he hablado nunca. Esto me emociona especialmente porque es un material que hemos llegado, después de cotejar la información, con grandes arqueólogos. Era un secreto a voces que ahora podemos casi reconstruir. Ahora, para empezar este viaje hay que mirar a la cara a unas calaveras. Es así, es el reto, es el secreto de unas personas nominadas con un término, con un nombre que vamos a aprender. El término revenant, reviniente, es muy remoto. Aparece en los primeros tratados sobre el problema de la upirología o los vampiros. Sin embargo, es ahora cuando adquiere cariz científico, arqueológico. El misterio se convierte en hueso y aparece aquí, ante todos ustedes, en el plató de la nave del misterio. Son ejemplos traídos, filmados por este equipo en diferentes puntos de las cavernas de Cantabria. Nos estamos enfrentando a una auténtica información privilegiada. La ciencia se ha encontrado con la evidencia de que los revenants, siglos antes del mito de Drácula y del mito de los que venían a chupar la sangre a otros, del mito de los resucitados, del mito de los que regresaban de las tinieblas, pues resulta que la evidencia interior está en España. Y creo que ese es un tema de capital importancia para nosotros. Parece algo muy viejo y sin embargo es muy nuevo. No teníamos constancia de todo esto. Y ha sido la hilazón de determinados puntos, la investigación callada, la que al final ha quedado un puzzle sumamente inquietante y que les va a interesar. Pero todo esto se hila con algo que ha venido siendo noticia. Y ese, Carmen, parece mentira,
que los vampiros, que nos suena eso, a épocas muy remotas, hayan sido noticia. En los últimos 2 años, 3 años, ha habido hallazgos muy visuales que ustedes recordarán, cada uno casi a modo de teletipos con su vieja historia, y se van a dar cuenta de que tiene mucho que ver con todo lo que los investigadores iban descubriendo en mitad de la negrura de algunas cuevas. ¿Por qué? Vamos a intentar descubrirlo. ¿Qué ha ocurrido? Yo creo que es a raíz del año 2009 cuando se descubre la famosa ya vampira de Venecia en el Lazareto Nuovo en Venecia. Se descubre una mujer que tiene una gran piedra introducida en su boca. Estaba dentro de una fosa común con otras 1.500 personas, otros 1.500 cuerpos. Se cree que todos habían perecido de la peste bubónica que asoló gran parte de Venecia en 1576. Murió un tercio de la población de Venecia y al parecer esa tumba iba siendo excavada para meter nuevos cuerpos. Se cree que en una de esas excavaciones vieron que el cuerpo de esta mujer tenía sangre alrededor de la boca e incluso que las ropas con las que fue enterrada pues también tenían sangre. Procesos de la descomposición que eran entendidos como que esa mujer había empezado no solamente a comerse su propio sudario, sino que también empezaba a comerse los cuerpos de los que estaban enterrados a su alrededor. Pero es que la arqueología ha dado muchos hallazgos después de este. Por ejemplo, en Bulgaria, en junio de 2012, en Sozopol, se descubren 2 esqueletos de hace unos 800 años en los que también se ve que han sido sometidos a un ritual antivampírico. En ellos había clavado una estaca que incluso había roto alguno de los huesos en la zona donde tenía que estar el corazón. También había diferentes cuerpos que fueron hallados en los siguientes meses en los que, por ejemplo, uno de los cuerpos tenía amputada una pierna que estaba puesta justamente en uno de los lados. ¿Para qué hacían esto? ¿Y para qué amputaban piernas y cabeza en ocasiones? Para que el reviviente, cuando fuera a salir de la tumba, no encontrara su pierna y no pudiera levantarse y caminar, o no encontrara su cabeza y la pudiera volver a poner sobre el cuello. Pero ha habido muchos más hallazgos. También, bueno, fueron hallados con bolsas de monedas de plata, que era como un pago hacia el más allá. Tenían que tener estas monedas para que no volvieran, para que pudieran pagar ese viaje al más allá. En Bulgaria se cree además que hay más de 100 tumbas que pueden contener vampiros, por los últimos hallazgos que se han realizado. Y en Perpericón, hablamos de este mismo año, de 2014, otro esqueleto con una estaca clavada en el corazón y de nuevo una pierna amputada. Además era un templo que está dedicado a Dionisio, con lo cual se cree que allí se hicieron bastantes rituales de este tipo. Nos vamos hasta Polonia. En Kamien Pomorski, esta localidad, pues había un esqueleto al que le habían hecho pues otro tipo de ritual antivampírico. Habían quitado todos los dientes de la boca de este esqueleto y de nuevo habían introducido una gran piedra. Es el segundo cuerpo con una gran piedra que se encuentra. Además, las piernas habían sido estacadas. ¿Para qué? Para que el supuesto vampiro no pudiera incorporarse de la tumba y por eso en cada uno de los miembros habían clavado una estaca. En Serbia ya parece que está pasando algo más. No solamente hallazgos de vampiros arqueológicos, llamémoslo así, como los que tenemos en el plató, sino también supuestas apariciones de vampiros ya muy antiguos. Pero eso lo contamos luego también. Sí. Hay varias zonas que han salido a la luz porque el miedo al vampiro ha surgido en pleno siglo XXI. Nos parece increíble. Nuestro compañero Javier Pérez Campos filmó en su día a los vampiros búlgaros y ahora ha tenido una expedición mucho más cercana, igualmente interesante, porque se ha encontrado con los Revenants en las cavernas de Cantabria. Javier, buenas noches, compañero. Hola, buenas noches. Ahí tenemos un ejemplo que luego nos contarás. Estamos viendo, aunque sean titulares, compañero, lo mismo de la vampira de Venecia, el mismo sello de piedra en la boca, como una maldición post-mortem en ese cuerpo. Lo encontraron en Cantabria precisamente y quizá porque no supieron interpretarlo o quizá por esa mitofobia, por el miedo a interpretar que estos actos o que estos ritos tenían que ver con ese terror a los difuntos a que regresaran de sus tumbas, pues no se le prestó mayor atención, aquello pasó sin pena ni gloria, no se tomaron demasiados datos de todo aquello y realmente ha sido bastante complicado. Es la fosa número 10 en la necrópolis de San Pedro de Escobedo y efectivamente, como decimos, ya no tenemos acceso a ese cuerpo, pero lo que llamó la atención de los arqueólogos es que algunos dijeron que es que esa piedra que tenía en la boca se podría haber desprendido en algún momento, pero ellos estaban convencidos de que el esqueleto estaba mordiendo la piedra. Eso no estaba puesto ahí porque sí.
Hablamos de signos. Lean ustedes con nosotros estos esqueletos porque tienen un código, tienen un mensaje cifrado para el futuro. Se hacía todo esto precisamente para exorcizar su poder. La creencia era fortísima. Lo que no sabíamos y lo que no sabía nadie es que se remontaba tanto en el tiempo. Viajemos a la Garma, a esa mítica cueva que hemos visitado en varias ocasiones porque tiene además todo tipo de misterios. Recuerdan que hablábamos en el proyecto Alma de unos sonidos, de un final abrupto de la cueva donde los arqueólogos prácticamente habían salido corriendo porque escuchaban, nosotros los escuchamos, esa mezcla de sinfonías del agua, del viento, las oquedades, lo que ustedes quieran, pero al final parecían auténticas conversaciones. Es en ese lugar absolutamente ignoto, oscuro y con esos lamentos donde surgen los cuerpos de la Garma. ¿Quiénes eran? Bueno, pues nadie lo sabe. Eran 5 muchachos, 5 hombres jóvenes. Sus cinturones con las hebillas visigóticas demuestran su tiempo, su época, son su DNI del pasado. Lo están viendo, los hemos filmado. Estaban los esqueletos con sus símbolos de poder. Por algún motivo bien colocados en cierta posición. Y se habían además rodeado de fragmentos concretos de la propia cueva, con estalactitas y estalagmitas, generando una especie de marca como indicando que esto no se puede atravesar. ¿Cómo bajaron los cuerpos de la Garma hasta ese lugar, si eran difuntos ya? Nadie lo sabe. El acceso, como les pudimos demostrar, era casi imposible. Había que descender decenas de metros en vertical hacia agujeros donde no se veía absolutamente nada. ¿Cómo con antorchas bajaron aquellos cuerpos? Hay una posibilidad diferente, y es que buscasen ellos algo en vida, que entrasen allí y no encontraran después la salida. Buscaban un tesoro, buscaban algún tipo de conocimiento. Lo que sabemos es que siglos después, hablamos del siglo V, ni más ni menos, 1000 años antes de Drácula, esto sí que es importante, 1000 años antes del mito de Drácula en España, otras personas bajan y hacen un rito que ¿saben en qué consiste? En romper, fracturar, limar los fémures, las piernas de algunos de esos cuerpos y convertir casi en polvo la cabeza, el cráneo. Como ha comentado Carmen en las noticias, no levantarse de nuevo desde la muerte y el símbolo de la cabeza absolutamente fragmentado. Y esto ocurre en los diferentes cuerpos de la Garma. No hay un caso igual posiblemente en el mundo. Dentro de una caverna, que era un mundo de sombras, era un mundo donde el cristianismo no llegaba, era un mundo todavía donde se conectaba con el inframundo, con los ínferos, con el acceso al infierno. Es gente condenada, es revenant. Y los arqueólogos que han hablado con todos nosotros no tienen la menor duda. Esto era también, como decía Javier Pérez Campos, mitofobia. Da miedo contarlo, pero las evidencias son estas. Había gente condenada. ¿De qué se les acusaba? Les doy un dato más, un código más que luego intentaremos interpretar. Junto a estos cuerpos en ocasiones ha aparecido, casi siempre, un cuenco con maíz quemado, con algunas semillas quemadas. Estamos hablando de los primeros ritos contra vampiros o revenants en la historia. ¿Con quién pudimos filmar en una segunda ocasión estos cuerpos? Pues con el gran amigo, el director y presidente de las Cuevas de Cantabria, Roberto Ontañón, un arqueólogo del máximo prestigio, uno de los descubridores de la Garma, de esta gran cueva. Y con los esqueletos allí, él nos iba contando en ese momento impresionante para todos nosotros por qué estos son los primeros quizá revenants, revinientes de toda la historia. Estos 5 individuos, que son 5 jóvenes, fueron, digamos, apartados de lo que es el uso común, ¿no? En cuanto a restos sepulcrales de aquella época. Es decir, fueron enterrados no en un cementerio o en una iglesia, sino en las profundidades de una cueva, en un lugar que estaba, por tanto, pues, imbuido de creencias supersticiosas, de leyendas, de otro tipo de creencias que no tenían nada que ver con la religión oficial. Esto por un lado. Y luego hay otro rasgo muy llamativo, y es el hecho de que estos esqueletos, estos cadáveres, una vez pasados unos años y en estado ya esquelético, completamente esqueletizado y con los huesos ya completamente deshidratados, secos, fueron sometidos a un proceso post-mortem, como digo, de varios años después del óbito, que pasa por una destrucción deliberada y además, digamos, mostrando incluso una cierta hazaña de partes esqueléticas. En este caso, por ejemplo, se ve afectado uno de los fémures, parcialmente todos los fémures. Hay otras partes del esqueleto, sin embargo, que están completamente intactas, como las extremidades inferiores y superiores. Y sobre todo, este proceso de fractura intencional
afecta sobre todo los cráneos. A los 5 individuos que fueron depositados en la galería inferior de la Garma les fue absolutamente destrozado el cráneo. Y nosotros lo que pensamos es que esta destrucción deliberada significa una voluntad de alguna manera de que estos muertos, de que estas personas digamos, tuvieran o les otorgasen alguna capacidad de influir de alguna manera en la comunidad, en el grupo social, aunque estuvieran fallecidos, y una creencia en la que destruir físicamente esos cráneos podría impedir de alguna manera que de alguna manera volvieran, a lo mejor no en carne mortal, pero sí en forma pues, de espíritu o de fuerza maléfica, digamos, a influir negativamente de alguna manera en la sociedad. Bueno, en Francia en concreto se acuñó un término que es el que ahora tú has utilizado, que es el de los revenants, ¿no? Las personas que vuelven, ¿no? De más allá de la muerte, pero con una connotación no positiva, sino todo lo contrario, una connotación negativa y maléfica, ¿no? y fantasmal. Lo dice Roberto Ontañón, toda una autoridad, una connotación maléfica, fantasmal, el que vuelve de entre los muertos, Revenant, hace más de 1000 años, hace prácticamente 15 siglos, 13 siglos, ocurre esto en las cavernas y no sabemos nada. Ni qué encontraron, ni qué buscaban, ni por qué hallaron una muerte tan atroz. Parece que toda la comunidad les culpaba de algo. En muchos de los casos de Revenants en toda la historia, por algún motivo, que no conocemos tampoco, quizá les acusaban de provocar peste, muertes de animales, todo tipo de cuestiones desgraciadas, ¿no? Y se convertían en los chivos expiatorios. 5 hombres jóvenes han dado cuenta, con elementos que se repiten en todos los casos de Europa del Este. Por tanto, conclusión para mí esencial, mucho antes de los casos descubiertos en Europa del Este, muchísimo antes, en España está pasando eso. Y lo que no podíamos esperar, y la primera noticia fue de nuestro compañero Ontañón, es que otros prestigiosos arqueólogos habían encontrado en diferentes puntos de Cantabria el mismo rito y la misma destrucción, el mismo miedo al Revenant. Y en la misma época, con el mismo tipo de individuos, porque también son gente joven, gente que no tenía que morir en esas edades que tenían aproximadamente, y donde encontramos que están metidos, introducidos en cuevas casi inaccesibles, donde es muy difícil entrar incluso una persona con agilidad, porque es una cueva muy estrecha, y sin embargo ellos introdujeron allí en ocasiones hasta 13 personas, 13 individuos, los llevaron por toda la cueva, ascendieron por determinados lugares, los dejaron allí, y no solo eso, sino que cuando se marcharon tomaron ciertas precauciones, como por ejemplo construir muros para que nadie pudiera entrar y nadie pudiera salir. El miedo al Revenant era tal que se sellaba la caverna dejándoles dentro. Hay que imaginar la muerte si es que fallecían dentro de la caverna. Qué horrible. ¿De qué les culpaban? ¿Por qué, no? ¿Qué tenía esta gente de diferente? Diferentes cuevas que hemos visitado. Sí, y hemos que, si estado te parece, vamos a ver. En Las Penas y en Río Cueva, donde se han encontrado este mismo tipo de ritos, y que desde luego es sorprendente. Vamos a verlo. Los restos humanos en realidad hay por toda la zona sepulcral, pero aquí se encontraron los únicos que estaban en conexión anatómica. Entonces había uno en decúbito lateral, tumbado aquí, apareció al lado de un hacha. Esta es la galería de los cráneos, y aquí es donde aparecieron los restos de los cráneos que no aparecieron en el resto de la cueva, estaban aquí. Y como hablaba antes, se habían tomado la molestia de recogerlos, traerlos aquí, romperlos, rasurarlos y machacarlos con algo y quemarlos. Y junto a los cráneos aparecen muchos restos de cereal quemado también. Aquí lo que hay son los restos de un muro, lo que parece un muro de piedra colocada en seco y que sellaba, o que tiene toda la pinta de haber sellado, el acceso desde fuera hacia la zona sepulcral. Y en principio podría pensarse que era para impedir que alguien entrara, pero quizá también para impedir que alguien saliera.
encontramos que los restos humanos, tiempo después seguramente de haberse descompuesto los cadáveres que fueron depositados aquí en la cueva, han sido desmembrados, han sido quemados, y en la quema de los restos humanos posiblemente se haya acompañado también con la quema de cereales. Es muy probable que sí, que haya sucedido lo mismo, que se hayan desmembrado los esqueletos tiempo después de su fallecimiento, de su depósito inicial en la cueva, para hacer ese tipo de tratamiento y sobre todo para proceder a la cremación. No es habitual en esta época que hayan retornado todavía para hacer determinados gestos, para desarrollar determinados comportamientos que traten de reforzar esa intención de destrucción, de alejamiento, de evitar que el muerto moleste al vivo. Evitar que el muerto moleste al vivo. Estábamos comentando, viendo la estrechura, Carmen, Javi, de algunos lugares, y debatíais mientras veíamos el documento sobre ¿los metían muertos o los metían vivos? Claro, yo es que pienso que sería demasiado malgastar su tiempo y demasiado trabajo lo primero, acceder a esas cuevas. Que hemos visto que algunas casi no pasaba el cuerpo de Javi, que es muy delgadito, y casi no pasaba por ese orificio. Y lo segundo, meter esos cuerpos, que un cuerpo de una persona muerta pesa muchísimo. Arrastrar eso e intentar meterlo por esas oquedades, pues... Sí, además, si hubiera ya rigor mortis, imaginaos, ¿no? Introducir por ahí un cuerpo donde necesitas cierta flexibilidad, porque en cuanto sales ya tienes que empezar a ponerte de pie. Debe ser muy complicado. Sí. Y lo que a mí me mosquea más es que el detalle de que los dejaban allí y cuando ya estaban esqueletizados, es decir, hasta que llegaba ese momento, podían pasar meses o incluso años, ellos volvían para separar los cráneos, machacarlos, quemarlos y alejarlos de los cuerpos. Y solo con alguna gente, hay que decir. Era todo un ritual, porque además suele pasar en muchos de estos cuerpos que se han encontrado, también han visto signos de haber sido quemados. El fuego purificador, el que quema todo el mal, se solía hacer bastante, incluso cuando todavía estaban frescos los cuerpos, lo que se hacía era quitar el corazón y quemarlo, cuando ese corazón parecía que todavía estaba latiendo y tenía sangre. Eso era la forma de acabar con los vampiros, con lo cual no es nada extraño que en este caso se utilizaran, por una parte, las ofrendas de esos granos, que eran como dar una ofrenda a la madre tierra, que se ha hecho en todas las culturas a nivel mundial, y por otra parte el fuego purificador, para que ese mal se alejara de los cuerpos que estaban allí enterrados. ¿Del grano sabemos algo más? Del grano, de hecho, es una cosa que a los propios arqueólogos impresionó en un momento determinado, sobre todo cuando en Río Cueva acceden a la zona donde se encuentran los cuerpos, esos restos óseos, y encuentran que están depositados sobre una cama de grano quemado. Decía que había una gran cantidad. Era un tipo de rito pagano que no se aceptaba, pero que efectivamente se practicaba para evitar que el difunto volviera a molestar al vivo. No lo olviden, el vampiro se ha convertido, se ha cinematografizado de alguna forma, ¿no? Con el tiempo, le han salido colmillos, chupa la sangre. Es el arquetipo que tenemos, pero el vampiro real, el vampiro auténtico, es más parecido al rito del vudú, el que viene de la muerte, el resucitado, el Lázaro, pero con actitud negativa, y el que luego se puede aparecer en forma de fantasma, forma de aparición, a veces no chupando la sangre en sí, que es lo que nos ha quedado, sino absorbiendo energéticamente la fuerza de una persona, debilitándola, y esa persona débil, o los animales, en el fondo estaban imbuidos de ese rito de la brujería, provocada por un muerto que por las noches vagaba. Esto nos ha llegado de Centro Europa. Es muy diferente. El vampiro no tenía capa, ni era un galán, ni tenía ninguna connotación, como luego se le ha dado, casi erótica, ¿no? De personaje fascinante. No. El vampiro era el endemoniado, el ser del inframundo, el muerto que no descansaba y que por eso regresaba. Por tanto, lo que estamos contando hoy, con arqueólogos, con documentos, de verdad, repito, es histórico. No se conocía. Es la primera vez que se habla en un programa de esto a nivel de la televisión. En España están los primeros vampiros. En España, en cuevas, porque la cueva era como llevarles al lugar donde provenían, a la máxima oscuridad,
donde los espíritus habitaban y allí encerrados muchas veces en vida. Vayamos un poco más allá. Estas imágenes son de impacto, ¿eh? Habrán visto que en muchas de las localizaciones, en Agarma no están los huesos. Se han recogido para ser estudiados, porque los científicos saben que esos huesos pueden revelar ritos de los que no sabíamos nada, pueden dar un vuelco a la historia. Bien, pues gracias a los doctores forenses hemos tenido la oportunidad, y siempre con la ayuda de Roberto Ontañón, de poder filmar esos huesos. Algunos impresionan, no voy a decir más, por su edad. Eran tan pequeños y eran considerados ya revenants. Bueno, estos son algunos de los huesos de las penas y hemos determinado que todos los individuos que llegaron a ser 13, que fueron allí depositados, eran subadultos o adultos muy jóvenes, no llegaban a pasar los 30 años de edad. Y estos serían los restos esqueléticos más llamativos, serían los huesos de un feto de en torno a 30 semanas de gestación. Sobre esos muertos se actuó en dos tiempos. En un primer momento se depositaron los cuerpos de los fallecidos, y un tiempo después, cuando ya estaban esqueletizados, a veces se esqueletiza un cuerpo en menos de un año, depende de las condiciones del lugar, pues acudieron de nuevo a la zona, recogieron mayormente los cráneos, pero también algún otro hueso, los llevaron a otra zona de la cueva, allí los fragmentaron intencionalmente y los hicieron una hoguera. Podían haber muerto degollados, podían haber muerto de una puñalada que no dejara una marca en el hueso, podían haber muerto todo eso y nosotros no verlo, pero no es por el tipo de enterramiento y demás, no es lo más común. Desde ese aspecto es algo raro, y el hecho de que años después o tiempo después haya venido a coger los cráneos en otro lugar, se hayan fragmentado y se hayan hecho otra serie de manipulaciones con ellos, pues sí que es algo fuera de lo común. Realmente estarán con nosotros, todo parece fuera de lo común en esta investigación. Se conocían los restos hace mucho tiempo, pero solo la interpretación, el cruce de datos, ha convertido una realidad que parecía, bueno, casual, en algo que debía ser hasta cierto punto habitual en la España. ¿De qué épocas? En el inicio de la Edad Media, la gente hace estos ritos con determinadas personas. Claro, lo alucinante es por qué se han quedado muy imbricados en ciertas zonas del planeta, precisamente. Hemos visto esa oleada vampírica de Serbia, de Polonia, de Bulgaria, donde nos llega ahora, ¿no?, el efluvio del vampiro, sin saber que los españoles quizás fuimos primero los practicantes de ese mundo, de ese exorcismo contra el revenant. Pero si ha habido un caso de revenant que ha puesto los pelos de punta a medio mundo y que sigue dando polémica porque hay unos juicios, porque hay unas declaraciones, porque hay nuevos testigos, es el de Marotino d'Ossús, que es una historia que contamos en su día como suceso, que acongoja realmente y que tiene novedades. Pues sí, que esto ocurre en febrero del año 2004, es cuando salta la noticia, en principio, más que nada a los medios locales, por una denuncia de la hija de Toma Petrica, un maestro de 76 años que había muerto de cáncer en la localidad de Marotino d'Ossús. Ella denuncia que algunos familiares han desenterrado, han profanado el cuerpo de su padre y han llevado rituales contra el vampiro, antivampiros, porque creían que este se estaba apareciendo, que era un reviniente. Al parecer todo empezó con una sobrina que asegura que una de las noches ve a su tío cerca de su cama y a la mañana siguiente, creyendo que había sido un sueño, dice que casi no se puede levantar, que no tiene ninguna energía. Y así empiezan a enfermar varios miembros de la familia. La hermana del fallecido, la hermana del muerto, también su cuñado, hasta tal punto que ya son tantos los familiares que están en circunstancias enfermizas, que acuden a los médicos y no saben qué mal sufren, que empiezan a pensar pues algo que tenían desde la infancia en la mente, porque lo han vivido desde pequeños, y es que el familiar que acababan de enterrar era un vampiro.
Es más, muchos de ellos aseguran que no solamente en sus sueños, sino que también le han visto saliendo de su domicilio, además de una forma bastante extraña, porque lo describen como con cuervos alrededor de su cabeza. Saliendo de la tumba primero y también saliendo de su propia casa, porque al parecer los revinientes van a visitar a los familiares para llevarse a alguno consigo. Con lo cual, no solamente se producían esas visiones, sino que también hay fenómenos poltergeist. Y fenómenos poltergeist que, según los familiares de este hombre, siempre tenían que ver con algún objeto o que había tocado o que había pertenecido a Toma Petrica. ¿Qué hacen? Pues hacen un consenso familiar. Y luego te contaré por qué ese consenso familiar no se ha sabido hasta hace muy poco, y te adelanto ya que hay más de 30 casos en esa localidad y en localidades muy cercanas. Al parecer es un secreto a voces lo que tienen las familias cuando se entierra a alguien que puede ser un vampiro. A este hombre lo que decidieron es desenterrarle, profanar la tumba. Así lo hicieron los hombres, sobre todo, además aseguraron ante la policía que tuvieron que ingerir gran cantidad de alcohol porque no se atrevían ante el miedo al revenant. Fueron hasta la tumba, desenterraron el cadáver, vieron que había habido algunos movimientos de cómo lo habían dejado. Por ejemplo, las manos lo habían enterrado con las manos encima del pecho y tenía las manos en los lados, en los laterales. La cabeza también se había torcido. Y entonces ya tenían por seguro que ese hombre pues se había levantado de la tumba y había vuelto a acostarse. Lo que hicieron fue con una hoz abrir su pecho, sacar el corazón, el cual dijeron que todavía estaba con sangre y que parecía latir, y cuando el corazón es extraído, los testigos aseguran que incluso se escucha un suspiro, el del muerto. Lo clavan en una hoz y se van hasta un cruce de caminos donde estaban también las mujeres esperándolos para quemar ese miembro, para quemar el corazón, hacerlo cenizas y con el agua de un pozo de la localidad hacer una especie de mejunje, de brebaje que bebieron todos los que parecían estar afectados por el vampiro. Inmediatamente sus males se pasaron. Al muerto lo dejaron en la tumba con una ristra de ajos, esos ajos que tan peliculeros suenan contra los vampiros, pues se siguen utilizando, y lo volvieron a enterrar. La hija a los pocos días se enteró de lo que habían hecho con su padre, y ella, que vive en otro lugar ya, que parece que es más moderna, que esas culturas antiguas que parecen del siglo XVI, no las entendía, fue a la policía y denunció los hechos. Cuando la policía llega hasta el lugar, todos los vecinos sabían lo que había ocurrido, y es más, decían que es que los familiares habían curado, con lo cual el vampiro es cierto que estaba merodeando por la zona. Y no solamente se enteran de eso, sino que tirando del hilo se enteran que esto es la práctica casi más normal en la zona desde hace muchísimos años, y que nunca había salido a la luz porque nunca nadie los había denunciado, porque era una práctica que se tenía en pequeñas comunidades familiares en las que todos los vecinos sabían que iban a ir a por el vampiro, que iban a hacer estas prácticas, que lo iban a quemar, y todo el mundo permanecía tranquilo porque no había familia en el pueblo que no tuviera un vampiro que callar. Con lo cual la policía se está encontrando con que esto en pleno siglo XXI se sigue realizando. Y ahora es cuando se están exhumando muchos cadáveres en los que se ve que han sido hechos rituales antivampíricos en muchos de ellos. Las imágenes impactantes de incluso un anciano mostrando la horca metálica en la cual puso el corazón de Petrica Toma. Y es que además han salido más cosas supersticiosas como de la antigüedad a la luz. Por ejemplo, los niños que nacen allí, los que nacen de pie o los que nacen con parte de la placenta pegada, son vampiros, pueden ser vampiros cuando mueran. Entonces, cuando mueren, lo que hacen es clavarles una aguja de estas de hacer ganchillo y de hacer punto, de las que tenían las abuelas, pues se las clavan en el corazón y en el ombligo. Es la forma de que no se conviertan en revinientes. ¿Otra vez? Eso en 2014, sí, en 2014. La zona de Marutino de Sus, con escándalo que llega a Bucarest y a otras partes de Europa del Este. Bueno, llega hasta la política. Claro, porque están diciendo, es que esto, como se ha denunciado y ha llegado a los juzgados, se ha visto, pero es que esto es la punta del iceberg. Pero fíjate que lo que me comentaba Carmen es muy interesante, y esto es una teoría más, pero cuando estuvimos en Rumanía hablando con determinadas autoridades nos contaban que hasta bien poco, hasta principios del siglo XX, las matronas lo primero que hacían cuando nacía el bebé era comprobar si no tenía ciertas protuberancias en la frente, como si pudieran ser una especie de cuernos, y también al final de la columna vertebral, como una cola, como una cola, que eso era síntoma de que el niño era ya un vampiro, podía nacer vampiro. Pues
me llevé una gran sorpresa cuando la antropóloga me estaba enseñando los huesos de las personas que fueron enterradas o llevadas a estas cuevas en España, y uno de ellos tenía una de estas protuberancias, que era una cosa muy extraña, que es algo que no se da habitualmente en este tipo de malformaciones, y había uno de ellos que sí que lo tenía, con lo cual no sabemos si puede tener relación o no con todo esto. Bueno, lo impresionante es que este rito que ha contado Carmen, que es de ahora, de hace nada, y el escándalo está ahora en esos pueblos, porque además muchas veces las autoridades, por ejemplo, de Rumanía no quieren que se hable de esto bajo ningún concepto, se avergüenzan un poco del estigma del vampiro, que por otro lado les ha dado un rendimiento turístico fundamental, porque Drácula es el símbolo de ese país, ¿no? Pero claro, lo que hay debajo, el vampirismo de verdad, que no es el de las películas, ese no interesa tanto. Hemos conocido casos a raíz de estas investigaciones de pueblos enteros, Javier, que fueron abandonados, para que veamos hasta qué punto el temor era intenso a los Revenant, que hubo aldeas que desaparecieron prácticamente de la faz de la tierra. Sí, porque se creía también que estos Revenants en ocasiones no solo atacaban a los familiares o a los vecinos directamente, sino que a su vez eran capaces de extender enfermedades, epidemias, que en ocasiones acababan con poblaciones enteras. Y es lo que ocurrió, por ejemplo, en el pueblo de Drakelow, en Irlanda, que aparece recogido como uno de los primeros casos de Revenants en una de las crónicas de Geoffrey O'Farton, un cronista de esa época, y él contaba que los vecinos de ese pueblo vivían tranquilamente hasta que una noche observan que dos vecinos que acaban de enterrar unos días atrás empiezan a ser vistos por diferentes personas caminando por el pueblo y arrastrando sus propios ataúdes. Decían que esa crónica, que iban llamando a las puertas de las casas, que se colaban dentro, que atacaban a los vecinos y que empezaron a morir todos de forma extraña. No sabían muy bien cuál era la causa de la muerte de estos vecinos. Hasta que en un momento determinado, cuando apenas queda un grupo de gente en ese pueblo, la mayoría ya ha muerto, deciden seleccionar a dos personas, a dos jóvenes del pueblo, para que acudan al cementerio, se atrevan a desenterrar a estos dos Revenants y acaben con ellos, con uno de estos ritos que todavía se siguen practicando. Ellos abren las tumbas de estos dos vecinos del pueblo y descubren que están perfectamente, que es como si los acabaran de enterrar. Y lo que les llama la atención es que en el surco de la boca tienen sangre, tienen unas gotas de sangre como si hubieran estado alimentándose de esos vecinos. Así que lo que hacen efectivamente es acabar con ellos, les cortan la cabeza, la colocan en el centro de las piernas para separarlas de ellos y les prenden fuego. Y automáticamente desde ese momento ellos dicen que el problema cesa. No obstante, durante unos meses, durante un tiempo bastante largo, el pueblo de Drakelow queda completamente abandonado, tanto por el miedo como por la muerte que habían llevado a cabo, ¿no?, con los asesinatos que se habían producido. Irlanda nos suena un poco casi a novela, estamos imaginando la escena recreada por nuestros compañeros. Europa del Este y su mito. Ya nos sorprende mucho más que eso quede tan cercano, ¿no? Que ahora mismo haya un problema en las grandes revistas y publicaciones se habla de la punta del iceberg que les comentaba. Resulta que en muchas familias ha habido ritos y ha habido, aunque suene crudo decirlo, muchos corazones estacados en el cruce de caminos para exorcizar al Revenant, pero lo que nadie sabía es que llevando el reloj mucho más atrás, nos vamos al siglo V, al siglo VII, Río Cueva, Las Penas, La Garma. En España teníamos este fenómeno. ¿Por qué? Porque generaban enfermedades, porque eran diferentes. ¿Qué les hacía diferente realmente? Porque pensar en una persona con malformaciones puede estar, incluso para esa época, debidamente justificado. Hoy sería impensable. Creerían que era un estigmatizado. Pero enterramientos con 13 personas... ¿Por qué esa comunidad, por qué esos jóvenes eran sacrificios primitivos en honor a algo
lo que sabemos es que cerraron su secreto sellando las puertas de las cavernas. Y nosotros lo que hemos querido, como siempre, es correr ese cerrojo, descorrerlo más bien, penetrar en el misterio y contárselo como no se ha hecho nunca. En España, ahora muchísimas personas seguro, y es lo que nos gusta también, hablarán de esto, que sigan investigando. Esto era como una cosa que daba temor hasta los arqueólogos, pero gente muy valiente como Roberto Ontañón y los especialistas que han hablado no tienen temor. Los Revenants, ahí están. Historias increíbles en la cornisa cantábrica y las que se han podido descubrir, que habrá muchas más seguro, que sigan ahí. Estoy convencido que hay cavernas españolas, selladas quizá también, con una gran piedra, con un gran muro artificial, y dentro el estigma de los Revenant, los revinientes. Javier, como siempre, gracias. Gracias. Y Carmen, nosotros vamos con fotografías. No sé si aparece algún Revenant en la fotografía. Esperemos que no. Espero que no. Vamos a verlas. Comenzamos las fotos de los espectadores en un lugar donde hubo un maestro del ocultismo. Se le conoce como Boleskine House, la casa de Aleister Crowley. Y allí nuestro amigo Pedro Martín, que es quien nos manda la fotografía, pues decidió tomar diversas imágenes. Entre ellas esta, que nos dice que es el cuarto de Crowley y que ha salido pues un rostro. Guillermo dice, bueno, esta casa se dice que está encantada, o por lo menos allí se hicieron unos rituales bastante oscuros y puede que su energía haya quedado impregnada en esas paredes. ¿Y qué es lo que ha salido? Pues Guillermo, la verdad es que en el análisis que me enviaba me ha dejado un poco mosqueada, impactada. ¿Por qué? Porque nos dice, es que verdaderamente se ve un rostro y no parece que haya nada que lo ha provocado, a no ser que dentro hubiera una especie de muñeco grotesco, algo pintado en una pared verdaderamente y que estuviera allí. Nuestro amigo no nos cuenta nada de eso, no dice que viera nada, incluso las imágenes que pudo grabar nuestro equipo allí tampoco vimos nada parecido, pero aquí lo tienen. Ahí se ve perfectamente y aquí más ampliado. La nariz, la boca como grotesca hacia abajo, los ojos como oscuros y también como si fuera el cabello totalmente oscurecido por arriba. Bueno, pues Guillermo no ha sabido descifrar esta imagen. Ahí la tienen. Esta es la ventana original donde se hizo la fotografía y ahí estaría ese supuesto espectro. Bueno, nos vamos ahora a otro lugar también de misterio donde ha estado Francisco Manuel Rodríguez. Él nos decía pues que tiene ciertos dones, que en cierta forma es sensitivo. Y entonces visitó un lugar que tiene fama pues de que ocurren cosas extrañas. No solamente que se hayan visto luces en los cielos, objetos volantes no identificados, sino que incluso parece que allí se ha perdido gente, ha desaparecido. Estoy hablando de la Muxara, en Tarragona. Hay unas ruinas, estas son las ruinas, y él decidió hacer una fotografía pues porque sentía ciertas energías de algo que podía haber por allí. Y sí, ha salido algo. Guillermo en sus análisis nos dice, es que parece un ser grotesco acercándose a esa especie de ventanuco que está tapiado, como vemos en las imágenes, ha sido tapiado y alguien ha hecho un agujero. ¿Había alguien mirando desde dentro hacia afuera y se ha distorsionado la cara por algo? Bueno, en este caso, Guillermo dice que parece ser una pareidolia. Parece que la piedra que hay dentro, la luminosidad, las sombras, pues han creado esta especie de simio, ¿verdad? Porque parece que tiene un poco pues la boca como si fuera un mono. Ahí está. La nariz también como tienen los chimpancés, por ejemplo, y los ojos. Con lo cual, esta fotografía, aunque es un lugar muy especial, sí tendría una explicación. Dos vías de contacto si quieren que analicemos esas imágenes, pues que no le encuentran sentido algo que aparece en ellas. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. En las redes sociales ya saben que deben de seguirnos en Nave del Misterio. Creo que esto del misterio, y no hablo solo desde el punto de vista del investigador, sino también del espectador, del curioso, del seguidor, es un largo viaje, es un largo camino. Es extraño que alguien que tenga el virus del misterio en su interior abandone. Es verdad, he conocido a muchos amigos en estas décadas ya detrás de los enigmas, con esta visión un poco amplia de la realidad y con el asombro permanente. Y he conocido a muchas personas que han tenido crisis de identidad, desengaños tremendos en el aspecto de estos asuntos que nos competen y que han abandonado. Pero eso ha sido siempre durante un tiempo, ¿no?
Porque como si fuese una cosa para la que no hay vacuna, el misterio seguía latiendo y era imposible de evitar. ¿Cuándo nace y por qué? Pues bueno, de eso hemos hablado mucho en esta mesa y nunca nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Nadie lo sabe exactamente. ¿Por qué engendra en nosotros, ¿no?, esa sensación permanente de querer tener contacto con unos temas que no son habituales? Hay una auténtica pasión, pero lo cierto y verdad es que lo lógico es ir variando, ¿no? Nadie está, como en nada en la vida, en una línea recta. Hay picos, hay crestas, hay abismos. Y verán, yo creo, siempre desde el punto de vista de mi experiencia personal, ojo, puedo estar en lo cierto, ¿no? Lo que yo he vivido, lo que yo he visto y lo que yo he sentido. Hay como dos caminos muy lógicos y que si hacemos una tabla rasa o una estadística, observando yo a todos los amigos o no amigos que conozco de este mundillo, puedo extraer, puedo analizar. Es el viaje de ida hacia el misterio, es decir, el viaje en el cual alguien empieza creyendo en el misterio. Casi todo el mundo empieza creyendo en el misterio, algo le sorprende, algo le motiva, algo le abre un mundo desconocido, va ampliando su conocimiento, va documentándose, bien como investigador, bien como comunicador, bien como ambas cosas, o bien como mero lector o observador, entreteniéndose con estos temas, da lo mismo, y no llega al escepticismo, es decir, poco a poco va estando en paralelo a los misterios, los compenetra con su vida, los hace suyos, no los abandona, no reniega del misterio. No sé si esto es lo más habitual, porque lo que me he encontrado en muchas ocasiones y con personas que lo amaban profundamente es el desengaño, la ruptura y la tendencia al escepticismo. Como si uno fuese miembro de una tribu muy especial, pero que cuando va alcanzando cierta madurez se da cuenta de que la realidad y todos los estímulos de esta son muy poderosos. Le acaban arrancando la magia. Le acaban arrancando esa creencia, que ha quedado incluso como infantilizada para algunos, ¿no? Es muy sencillo, con 15 años o 16, creer en los ovnis o en lo sobrenatural, digamos que no contrasta tanto con tu entorno, aunque siempre contrasta, siempre es una rareza, pero ya cuando uno es un hombre hecho y derecho, o una mujer hecha y derecha, y tiene otras preocupaciones, la vida le ha llevado por otros senderos, hay temas más serios, entre comillas, de los que ocuparse. Al final el misterio queda como ese viejo muñeco, ¿no?, de las películas, que acaba en el cajón y que a pesar de que le tuvimos mucho cariño, ya no lo usamos. Es muy curioso porque en muchos investigadores se produce la furia del converso. Es decir, han creído en el misterio, han hecho muchos kilómetros, han interrogado a muchas personas y en un momento dado, bien sea por estas presiones ajenas, o porque no han logrado la evidencia que ellos perseguían, o porque no han logrado la fama o el motivo real que ellos perseguían, que se convierten a todo lo contrario, a un escepticismo hosco, rocoso. Es raro, ¿no? Algo que has amado durante tanto tiempo y que de repente lo ataques. No es que seas escéptico, sino que simplemente lo ataques. Algunos se dan cuenta de que solo en este ámbito del escepticismo, montando líos, pueden tener esa fama, esa, digamos, atención de los demás que antes no tenían como investigadores. Ocurre también. Es más, a ciertas edades yo creo que quedan pocos, y es curioso y es digno de analizar, los que siguen amando el misterio como al principio. Yo no sigo amando el misterio como al principio. Lo amo de otra forma y creo que más profundamente, sinceramente. Una serie de experiencias vitales, pero no solo de misterio, sino de lo que dicen que es la vida, me han acercado mucho más al misterio. Me han puesto mucho más próximo a él. Curiosamente, este es el primer libro que yo leí en mi vida del tema de los ovnis. Está el primero. Lo he comentado alguna vez y lo dijimos en la Biblioteca del Alma. Bueno, pues la emoción que yo sentía aquí era una emoción basada en el descubrimiento de un universo nuevo, en el asombro, con una parte de miedo. Los años no me han hecho despegarme ni ser más escéptico. No he tenido evidencias, no he tocado un ovni, ¿no?, con mis manos. Sí que he visto cosas raras, pero he tenido experiencias mucho más profundas, y algunas de la propia vida, que me dicen que no es misterio y resulta que sí es. Es decir, el vivir, el simple hecho de vivir y tener la antena un poco amplificada, me ha permitido sentir mucho más el misterio. Creo que lo siento de forma más compleja, más profunda, y me he dado cuenta de que casi todo es misterio. Ese es mi hallazgo, mi viaje iniciático personal. De lo que eran unos temas concretos de los que se podían reír o no y eran muy apasionantes, a que de pronto algo se ha expandido y he comprendido que todo es misterio. Mi vida, lo que será mi muerte, lo que será mi recuerdo, lo que será mi otro viaje, lo que es la vida, lo que es lo que dejo, todo eso
es mucho más misterioso de lo que pensaba. La historia, el antes, el después, el futuro, todo se ha convertido en mucho más misterioso. Por tanto, yo, junto con otros algunos miembros del equipo, hay que decirlo, somos raras aves, ¿no?, en todo esto. No es normal. Lo normal es lo contrario. Creo que hay un porcentaje mayor de investigadores que abandonan, por diferentes motivos, pero abandonan. A mí me da cierta tristeza, me extraña. Cuando uno está tanto tiempo en esto, es raro. ¿Por qué se desengancha uno del misterio? ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Ustedes por qué siguen viendo este programa? ¿Les gustará más un tema, menos otro? Yo quiero hablarles brevemente, para terminar, de un ejemplo que yo hemos tenido aquí, es el doctor Gaona. El doctor Gaona representa perfectamente un viaje asombroso. Un viaje que no va de la creencia, sino que parte precisamente del escepticismo. Este sí es un viaje interesante, tiene más mérito que el mío. Porque yo ya partía de un impacto emocional, de una fe, de un quijotismo en la cabeza, de decir, me da igual ser diferente. Gaona pertenecía a los elevados en la sociedad, a los considerados médico cirujano, psiquiatra. No tenía ningún interés, creo yo, en meterse en fangos oscuros y asombrosos. Pero también existe esa tercera vía. Con los dedos de la mano la podemos contar, las personas que están en eso. Que desde el ámbito académico, sin creencias, el Gaona que ustedes vieron hace 10 años no tiene nada que ver con el de ahora, investigando con la misma racionalidad, resulta que ha descubierto el misterio. Y amigo, cuando descubres el misterio de esa forma tiene que ser todavía más apasionante que como me ocurrió a mí o les ocurrió a ustedes. Porque ha sido un viaje inesperado, un viaje profundizando en temas que habías dado por no válidos. Y es más, te has dado cuenta como Gaona que la mayoría de tus colegas, por miedo, por presiones, por cómo está constituida la sociedad, no se va a meter. Tú eres un valiente, un solitario. El doctor Gaona es un héroe iniciático. Todo viaje es heroico. Todo viaje tiene unas pruebas iniciáticas que pasar. Todo viaje tiene sufrimientos para alcanzar glorias. Pero todo viaje iniciático tiene de verdad, como los héroes auténticos, que no eran forzudos, es otra cosa, un autoconocimiento. Te vas conociendo mejor en ese camino y no hay mejor premio. Lo demás vale poco. Te vas conociendo un poco más, un poquito más, y empiezas a entender, siquiera ligeramente, de qué va todo esto de la vida, de la existencia, quizá de lo que viene después. El doctor Gaona, y lo digo de verdad, me parece el ejemplo más asombroso quizá de los últimos tiempos. Yo no sé qué hemos tenido que ver, porque es una situación absolutamente personal, pero lo que nos ha contado hoy es solo una muestra. Un científico de prestigio investigando, dejándose el dinero, dejándose la energía, y sabiendo que ya no hay vuelta atrás, que si uno ha comprendido que el misterio existe, da igual que todos los colegas académicos se pongan enfrente, pero para eso hace falta ser muy valiente. Las presiones que sufrimos nosotros, periodísticas, de otro tipo, pueden ser X. Las presiones de la burocracia y el academicismo son terribles, terribles. Solo alguien muy seguro de sí mismo, de lo que representa, de lo que es, de su rigor, puede meterse en el misterio. Si encima esa inmersión es para difundir cosas, para hacer crecer ese entusiasmo en otros, tenemos un ejemplo, que ¿por qué lo remarco aquí? Porque no quiero que se olvide, porque es histórico. En el pequeño, gran mundo del misterio, lo del doctor Gaona es histórico. Y queda mucho por contar. La semana que viene el doctor Gaona nos meterá en el miedo. En el mundo del miedo, científicamente, misteriosamente. Porque Gaona ha comprendido, como comprendí yo en torno a la vida, que toda la ciencia también es misteriosa. Todo depende del punto de vista. Un valiente, hay que seguirle la pista. Para nosotros es un orgullo que esté aquí en este programa y la semana que viene muchas sorpresas. Como ven, hay muchas formas de viajar por el misterio. Espero que la suya, sí, la de usted, la que me está viendo ahora mismo, sea enriquecedora, sea positiva. Y a todos aquellos que se desengancharon,